Y si te dijera que aún puedes recuperar lo que creías perdido, la alegría, la seguridad espiritual y el poder de proteger a tu familia con solo abrir tu boca y declarar una verdad divina. Existe un secreto que puede cambiarlo todo, un poder escondido en las Escrituras que muchos han pasado por alto, pero que tú, si lo comprendes hoy, puedes usarlo para sanar tu alma, romper maldiciones familiares, traer bendición sobre tus hijos y nietos y cerrar para siempre las puertas al enemigo. Satanás ha hecho todo lo posible durante décadas para que no lo descubras, porque sabe que si lo haces, tu vida dejará de ser terreno de batalla y comenzará a ser un refugio de luz y autoridad. Este secreto no es solo un versículo más, es una arma espiritual viva, una revelación que abre los cielos, debilita la oscuridad y devuelve al creyente lo que el enemigo le robó en silencio durante años. Papa Loen ha señalado con claridad que uno de los mayores triunfos del enemigo es lograr que el alma viva sin saber que está en guerra. Muchos caminan por la vida sin darse cuenta de que una batalla espiritual se libra constantemente a su alrededor. Creen que sus luchas, miedos y fracasos son meros aspectos de la existencia, pero hay más. Algunas de esas batallas no son físicas, sino espirituales. Hay una razón detrás del desánimo, de la confusión que no cesa, de la presión invisible. Hay un enemigo trabajando con sutileza, obstaculizando el acceso al poder que Dios ya ha entregado. Y esa razón se llama engaño, porque esa ha sido siempre su estrategia principal, la mentira. El enemigo no siempre ataca de forma abierta, prefiere la sombra, susurra mentiras, siembra dudas, distrae a las almas. Una de sus falsedades más grandes es convencer al creyente de que está indefenso, de que no tiene poder, de que debe resignarse a vivir bajo derrota, opresión y miseria. Pero eso no es verdad, porque Dios ya proveyó una herramienta espiritual que estremece al infierno mismo. Esta arma, cuando es usada con fe genuina, transforma el ambiente, libera a los cautivos y hace huir a los espíritus impuros. Se trata de un versículo, uno que Satanás ha intentado desesperadamente mantener fuera de tu vista. Y no es coincidencia que muchas veces cueste tanto leer la Biblia o pasar tiempo con Dios. Todo responde a una estrategia, porque cuando alguien comienza a proclamar la palabra, el control del enemigo se desmorona. La carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Esto no es poesía espiritual, es verdad absoluta. No son palabras sin vida, sino una espada real en la batalla invisible. Y cuando se empuña correctamente, ni siquiera el infierno puede resistir. Papa Loen, en una de sus meditaciones más íntimas, compartía que la palabra no fue dada solo para ser leída, sino para ser proclamada con convicción. Cuando el alma la hace suya, cuando la voz del creyente la declara, el enemigo huye. Pero ¿cuál es ese versículo? ¿Por qué tantos nunca han aprendido a usarlo? ¿Por qué hay tanto silencio al respecto en tantas iglesias? Porque reconocer el poder real de las Escrituras cambiaría el juego. Porque si el cuerpo de Cristo comprendiera su autoridad verdadera, si cada creyente entendiera que no necesita vivir bajo la opresión ni la esclavitud del miedo, las estrategias del enemigo se derrumbarían. Así que mantiene a las personas ocupadas, distraídas, cómodas. Les hace creer que los combates espirituales son irrelevantes, que basta con ser buenos y asistir a la iglesia de vez en cuando. Pero la Escritura enseña otra cosa. En 1 Pedro 5:8 leemos: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Esto quiere decir que hay un enemigo activo, buscando puntos vulnerables en la fe, momentos de debilidad, ocasiones para atacar. Pero hay esperanza. Dios no ha dejado a sus hijos indefensos. Hay un versículo que revela las intenciones del adversario, que rompe sus mentiras, que fortalece al creyente y le da ventaja en toda batalla. Un versículo tan poderoso que, al ser proclamado en voz alta, el enemigo no puede soportarlo. A pesar de que miles de creyentes escuchan la palabra cada semana, la realidad es que muy pocos la usan con autoridad. Muchos no comprenden que lo que sale de sus labios tiene un efecto directo sobre su vida. Cada palabra que pronuncian, ya sea para bien o para mal, tiene un impacto real en su caminar espiritual. En el libro de Proverbios 18:21 leemos: «La lengua tiene poder sobre la vida y la muerte». ¿Alguna vez te has detenido a pensar en eso? Tus palabras no son vacías, llevan un peso espiritual. Lo que declaras en medio del dolor, lo que dices cuando la oscuridad aprieta,
Tiene poder para mover lo invisible. Satanás conoce bien esta verdad. Por eso hace todo lo posible para mantenerte en silencio. Por eso quiere evitar que uses un versículo específico. Porque cuando lo haces, cuando lo proclamas con fe, todo empieza a cambiar en el ámbito espiritual. Recuerda cómo actuó Jesús cuando fue tentado en el desierto. No discutió, no razonó, no gritó. Respondió con la Escritura. 3 veces repitió: escrito está, y el enemigo tuvo que retirarse. Si el propio Hijo de Dios usó la palabra como defensa, ¿por qué tantos creyentes la dejan de lado? La respuesta es sencilla. El enemigo los ha convencido de que no sirve. Pero, ¿y si hoy decides no seguir creyendo esa mentira? ¿Y si decides usar el arma que el infierno más teme? No estás viendo esto por casualidad. Hay una razón divina para que esta verdad llegue a ti en este momento, porque desde hoy, tu vida puede comenzar a transformarse. No estás condenado a seguir en el mismo estado. Si estás sintiéndote débil, si te enfrentas a fuerzas que no ves, si sientes opresión o pesadez, escucha esto. No eres impotente. Se te ha dado autoridad. Dios te ha confiado una herramienta. Y cuando comiences a usar ese versículo con fe y constancia, verás resultados que nunca pensaste posibles. Pero antes necesitas saber cuál es ese versículo. Necesitas comprender por qué tiene tanto poder. Porque una vez que lo entiendes, una vez que lo declaras con convicción, una vez que activas el poder que ya fue puesto en tus manos, el enemigo pierde terreno. Este es tu momento. El momento de levantarte y reclamar lo que el enemigo te ha robado por tanto tiempo. En la próxima parte compartiré contigo el versículo que Satanás ha querido mantener oculto. Y cuando lo leas, cuando lo entiendas y comiences a declararlo, verás cómo las cosas cambian en tu entorno y en tu interior. Prepárate, porque lo que sigue sacudirá los cimientos del mundo espiritual. Si estás dispuesto a someterte al Señor y no permitir que el enemigo siga tomando decisiones por ti, escribe amén en los comentarios. Que ese sea tu acto de fe, que sea tu decisión de vivir cada día bajo el poder de la palabra de Dios. Hay una razón profunda por la que Satanás pone tanto empeño en impedir que las personas lean, comprendan y proclamen la Escritura. Él conoce su poder. Sabe que cuando un creyente abraza con firmeza la autoridad que Dios le ha dado, su control empieza a debilitarse. Por eso lanza distracciones, mentiras y confusión, porque no puede permitir que descubras la verdad. Pero ahora ha llegado el tiempo de abrir los ojos. Es el momento de ver lo que por tanto tiempo ha estado escondido. Hay un versículo en la Biblia que muestra claramente cómo actúa el enemigo y cómo puedes vencerlo. Está en Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Este versículo no es solo un buen consejo, es una ley espiritual. Es una estrategia del cielo que, cuando se aplica, obliga al enemigo a huir. Es la clave para vencer ataques espirituales, opresiones demoníacas y hasta los problemas diarios que parecen no tener solución. Pero no lo leas por encima porque hay una verdad más profunda encerrada en esas palabras. La primera parte dice, someteos a Dios. Y allí es donde muchos fallan. Quieren resistir al diablo, quieren verlo huir, quieren ser libres de la esclavitud espiritual, pero no se han rendido completamente al Señor. Siguen con un pie en el mundo, acariciando sus pecados, sin querer entregarse por completo. La autoridad solo tiene efecto cuando uno permanece bajo el mando de quien lo dirige. Si un soldado abandona su posición o actúa por su cuenta, pierde la cobertura y la fuerza que le da formar parte del ejército. Lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. Nadie puede esperar vencer al enemigo si no está bajo la cobertura de Dios. Satanás entiende muy bien la autoridad. Reconoce cuando una persona está verdaderamente rendida a Dios y cuando solo aparenta. Percibe si alguien camina en obediencia o vive en compromisos a medias. Por eso, tantos creyentes siguen atrapados en ataques espirituales. Quieren resistir al diablo, pero no se han entregado completamente al Señor. No se puede separar una cosa de la otra. Solo cuando la sumisión es verdadera, la resistencia se vuelve eficaz. Resistir al diablo no significa simplemente aguantar o esperar que los ataques se detengan. Significa levantarse, declarar la verdad, confrontar las mentiras del enemigo y rechazar, rendirse ante la duda o la tentación. Es una postura activa, una decisión consciente de mantenerse firme. Jesús lo dejó claro cuando fue tentado en el desierto. Satanás intentó engañarlo con palabras torcidas, con promesas vacías, con artimañas, pero Jesús respondió con la palabra.
Cada vez que fue atacado declaró, está escrito, y cada vez el enemigo fue derrotado. Esa es la verdadera resistencia. No consiste en ignorar al enemigo, sino en usar la palabra de Dios como arma para quebrar su poder, para deshacer su influencia y para echarlo de tu vida. Y la promesa final del versículo lo confirma. Y huirá de vosotros. No dice que podría huir, ni que quizás lo hará. Dice que huirá. Es una certeza. Cuando estás rendido completamente a Dios y resistes con firmeza, Satanás no tiene opción, no puede quedarse, no puede continuar su obra, está obligado a marcharse. Por eso él se esfuerza tanto en mantener a las personas alejadas del conocimiento de la palabra, porque si comprendieran la autoridad que ya poseen, su control se rompería al instante. Es como un prisionero encerrado por años, pensando que la celda está cerrada, sin saber que la llave siempre ha estado allí. La puerta jamás estuvo cerrada con llave, solo el miedo lo mantenía dentro. Pero cuando usa esa llave, entra en libertad. Así trabaja el enemigo. No con cadenas reales, sino con mentiras. Mentiras que dicen que no podrás ser libre, que eres demasiado débil, demasiado pecador, demasiado roto para levantarte. Mentiras que aseguran que Dios te ha olvidado. Pero la verdad es que Jesús ya venció. La autoridad ya te fue entregada. La llave está en tus manos. ¿La usarás? Algunas personas entienden esta verdad, pero aún eligen quedarse en la derrota. Prefieren creer las mentiras, seguir encerrados en su dolor. Pero otros se levantarán, tomarán la palabra, se someterán a Dios, resistirán al enemigo y lo verán huir. ¿Qué decisión tomarás tú? No es solo un versículo más, es una estrategia del cielo, una herramienta entregada para que no tengas que vivir más en derrota espiritual. Pero no basta con conocerla, hay que declararla. Hay que vivirla. Hoy puedes tomar esa decisión, elegir la obediencia, elegir la resistencia, elegir la victoria. Porque lo que más teme el enemigo es ver a un creyente ejercer la autoridad que ya le ha sido dada. Si en verdad estás preparado para dar este paso, si tu corazón está listo para ver cómo el enemigo se aleja de tu vida, entonces escribe amén en los comentarios. Que ese sea tu momento de decisión, porque lo que estás a punto de descubrir tiene el poder de cambiarlo todo. En la parte siguiente vas a ser testigo de lo que ocurre en el mundo espiritual cuando empiezas a declarar con convicción la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando activas ese poder escondido? ¿Qué pasa cuando entras en la autoridad que ya te fue concedida desde lo alto? Lo que estás por descubrir no te dejará indiferente. Quédate, porque esto apenas comienza. En el ámbito invisible existe un momento en el que todo cambia, un punto en el que las tinieblas retroceden, en el que las mentiras que por años han atormentado a las almas se disuelven, y en el que cadenas que han mantenido a tantos cautivos finalmente se rompen. Ese momento no ocurre por azar, no es producto de la casualidad. Se manifiesta cuando la palabra de Dios es pronunciada con fe y firmeza. Muchos no alcanzan a entender el verdadero poder que contiene la palabra divina. Algunos creen que leer la Biblia es solamente parte de una rutina religiosa. Pero cada vez que hablas en voz alta las promesas de Dios, algo concreto sucede en el reino invisible. ¿Y si te dijera que tus palabras tienen peso real, que al ser dichas en fe liberan poder celestial y se convierten en armas en las manos del creyente? La Biblia lo afirma con claridad. En Hebreos 4:12 leemos, la palabra de Dios es viva y eficaz. No se trata de palabras vacías impresas en papel. Es una fuerza viva, una espada espiritual capaz de penetrar lo más profundo y cuando tú la proclamas, jamás vuelve sin haber cumplido su propósito. Isaías 55:11 lo dice así, así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Esta proclamación pone en movimiento realidades celestiales, abre puertas, cambia atmósferas. Satán lo sabe muy bien. Por eso hace todo lo posible para mantener a las personas en silencio. Sabe que mientras mantengas la boca cerrada, mientras dejes tu Biblia cerrada, mientras guardes para ti la verdad, él aún tiene margen para operar. Pero en el momento en que decides hablar lo que Dios ya habló, todo comienza a cambiar. Piensa por un instante en cómo comenzó la creación, cómo dio origen Dios al universo. Habló, dijo, sea la luz y la luz fue. Génesis 1:3. Todo lo que existe fue creado por la palabra. Ahora imagina lo que ocurre cuando tú, creado a su imagen y lleno de su espíritu, comienzas a declarar esa misma palabra sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus circunstancias. El enemigo no puede resistir la verdad. Su reino se sostiene en el engaño, en la confusión, en la mentira. Pero cuando la palabra de Dios se proclama, su dominio se deshace.
Por eso Jesús en el desierto no debatió ni dialogó con el tentador, simplemente respondió, escrito está, y Satán no tuvo más opción que retroceder. Cada vez que tú pronuncias esa palabra, haces lo mismo que hizo el Señor, empuñas la misma espada, participas del mismo poder. Entonces, ¿qué ocurre realmente en el plano espiritual cuando hablas las Escrituras? Primero se produce un cambio en la atmósfera. Si alguna vez entraste en un lugar y sentiste un peso inexplicable, una opresión extraña, una ansiedad sin motivo, entonces sabes que el mundo espiritual es tan real como el físico. Cuando declaras la palabra de Dios, haces que la luz penetre en esa oscuridad. Ordenas un cambio de clima espiritual. Segundo, activas el movimiento de los ángeles. El Salmo 103:20 dice, «Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto». Es decir, cuando tú proclamas las Escrituras, te alineas con el cielo, y las huestes celestiales se movilizan a tu favor. Tercero, obligas al enemigo a retroceder. Santiago 4:7 declara, «Resistid al diablo y huirá de vosotros». Pero resistir no significa ignorarlo, significa enfrentarlo con la palabra. Cada vez que abres tu boca con la Escritura, lo confrontas directamente y finalmente transformas tu interior. Romanos 12:2 nos dice, «Sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento». Cada vez que proclamas la palabra de Dios, estás renovando tu mente, rompiendo patrones negativos, cambiando temor por fe, duda, por confianza y desesperación, por esperanza. Por eso el enemigo hace todo lo posible para que el pueblo guarde silencio. Susurra mentiras como «eso no servirá» o «tu fe no es suficiente». Hace creer que basta con leer en voz baja, sin necesidad de proclamar nada, pero él sabe la verdad. Cuando la palabra de Dios se declara con voz firme, se convierte en una verdadera arma espiritual. Hay miles de testimonios de personas que vieron cambios inmediatos al comenzar a proclamar la Escritura. Una mujer compartió que cada noche enfrentaba un miedo paralizante. Sentía una presencia oscura en su habitación, susurrándole palabras de terror, llenando el ambiente de angustia. Por años lo intentó todo, medicamentos, distracciones, incluso escapismos destructivos, pero nada le dio libertad. Hasta que un día decidió hacer algo diferente. En vez de esconderse bajo las cobijas, se sentó, tomó su Biblia y empezó a proclamar en voz alta el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquella noche algo cambió. La oscuridad que invadía su cuarto se disipó y desde entonces nunca más volvió a experimentar aquel tipo de ataque. ¿La razón? Porque la palabra de Dios lleva en sí misma un poder que Satanás no puede resistir. No tiene defensa contra ella. No puede contradecirla ni apagarla. Allí ocurre lo extraordinario. Ahora puedes entender por qué Satanás quiere que no abras tu Biblia. ¿Por qué insiste en mantenerte ocupado, agotado, con dudas? ¿Por qué detesta que proclames la verdad? Porque cuando lo haces, sus obras se deshacen. Imagina lo que pasaría si hicieras esto todos los días. Si en vez de dejar que las dificultades gobiernen tu ánimo, declararas, «Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio», según 2 Timoteo 1:7. Imagina que cuando enfrentas oposición, te levantarás diciendo, «Ninguna arma forjada contra mí prosperará», como dice Isaías 54, Safa 17. O que al sentirte débil, recordarás con voz firme, «Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo», tal como enseña primero a Juan 4:4. ¿Lo ves ahora? La palabra de Dios es tu espada. El enemigo no tiembla por tus emociones, no se inmuta por tus pensamientos. Pero sí tiembla cuando un creyente se levanta y proclama la palabra con autoridad. Tú decides, ¿seguirás en silencio? ¿Permitirás que las mentiras del enemigo sigan operando en tu vida? ¿O vas a tomar lo que ya se te ha dado y declarar una verdad que lo obligue a huir? Si estás listo para empuñar esta espada, escribe Hada Amén y prepárate, porque lo que viene a continuación te llevará aún más profundo. Ahora que entiendes el poder que se activa al declarar las Escrituras, es momento de aprender a usarlas con estrategia para proteger tu vida y a los tuyos. Porque cuando aprendes a utilizar este poder de forma constante, Satanás ya no tiene lugar en tu historia. Lo que aprenderás a continuación puede cambiarlo todo. No te vayas. Hay una guerra por tu alma, una batalla invisible que se libra ahora mismo. Lo reconozcas o no, hay fuerzas que intentan debilitar tu fe, robarte la paz y desviar tu propósito.
pero hay esperanza. No estás indefenso. Has recibido un arma que puede resguardar tu vida, tu familia, tu futuro y cada área que te pertenece. Ya sabes que proclamar la palabra no es un acto religioso, sino una estrategia espiritual. El enemigo no puede resistirlo, ni frenarlo, ni ignorarlo. Cada vez que un creyente habla la palabra con fe, algo se mueve en lo invisible. Las cadenas se rompen y las mentiras del enemigo son silenciadas. Pero saber esto es solo el primer paso. La pregunta real es, ¿cómo usarás este poder? ¿Cómo protegerás con él a los que amas? La Biblia nos ofrece instrucciones precisas. Uno de los pasajes más fuertes en cuanto a protección espiritual es el Salmo 91. Muchos lo llaman la oración del soldado, porque tiene un poder sobrenatural para proteger a quienes lo proclaman. Este salmo no es simple poesía, es un pacto espiritual, una promesa viva de seguridad para los que depositan su confianza en Dios. Todo empieza con sus palabras. Quien permanece en el refugio del Altísimo reposa bajo la sombra del Todopoderoso. A Él le declararé con confianza. Él es mi refugio, mi fortaleza, mi Dios, en quien pongo toda mi esperanza. Estas palabras no son simples frases reconfortantes, son una guía clara para vivir bajo la protección divina. Observa que dice, le declararé al Señor. No dice, lo pensaré ni lo leeré en silencio. La instrucción es hablarlo, porque lo que uno proclama con la boca tiene autoridad. Esta es la primera clave para usar la palabra de Dios como escudo. Hay que decirla en voz alta y con fe cada día. No basta con conocer estas promesas en el corazón. Hay que activarlas con palabras, con convicción. Imagina a un soldado que entra al combate sin armadura. Puede sentirse valiente, pero si no lleva protección, queda expuesto a cualquier ataque. Así ocurre con quienes atraviesan la vida sin declarar activamente la cobertura de Dios. Se vuelven vulnerables a agresiones espirituales que podrían haberse evitado. Y el enemigo lo sabe muy bien. Por eso, hace todo lo posible para que dejes de orar, para que calles la palabra, para que no cubras tu casa con el nombre de Jesús. Quiere verte en el campo de batalla sin defensa, pero todo puede comenzar a cambiar desde hoy. Si deseas levantar un muro espiritual alrededor de tu hogar y de los tuyos, hay pasos concretos que puedes seguir. Primero, empieza el día con la palabra. Antes de ver el teléfono, sin tono, antes de preocuparte por tus tareas, habla en voz alta las promesas de Dios sobre tu vida. Declara el Salmo 91. Di con seguridad, ninguna arma forjada contra mí prosperará, como está escrito en Isaías 54:17. Repite también, el Señor es mi refugio y mi fortaleza, como afirma el Salmo 91:2. Al hacerlo, estás marcando el rumbo del día, colocándote bajo el amparo celestial. Segundo, cubre tu hogar con oración. Muchas familias han vivido situaciones de angustia constante, pesadillas o perturbaciones extrañas en sus casas, pero cuando decidieron orar habitación por habitación, proclamando las promesas de Dios en voz alta, todo cambió. La paz regresó, el mal desapareció y la presencia oscura fue echada fuera. Las Escrituras muestran que incluso los objetos pueden convertirse en puntos de fe. En Hechos 19:11-12, los pañuelos que Pablo había tocado eran llevados a los enfermos y recibían sanidad. Si un objeto puede llevar la unción, imagina lo que ocurre cuando atraviesas tu casa hablando las Escrituras en cada rincón, declarando que ninguna fuerza de oscuridad tiene permiso para entrar. Tercero, cubre a tu familia con tus oraciones. Si tienes hijos, sobrinos, seres queridos, tus palabras pueden ser un escudo protector sobre ellos. El enemigo siempre está al acecho, buscando una grieta, una debilidad en la fe, un momento en que alguien esté vulnerable. Pero cuando intercedes, cuando hablas vida sobre tu familia, cuando proclamas que están cubiertos con la sangre de Jesús, el cielo se mueve a favor de ellos. Muchos padres han contado cómo proclamaron versículos específicos sobre sus hijos y fueron testigos de una protección sobrenatural. Una madre compartió que leía cada mañana el Salmo 91:11 sobre su hijo antes de enviarlo a la escuela. Un día hubo un accidente con un autobús, pero el conductor se detuvo justo a tiempo. Las autoridades dijeron que era imposible haber evitado la colisión, pero todos reconocieron que fue la protección de Dios actuando. Así es como la palabra de Dios transforma el día a día, pero no basta con hacerlo una sola vez. Esto es una forma de vivir. Es caminar cada jornada en la autoridad que Jesús te otorgó. El enemigo espera que lo olvides, que después de un par de días vuelvas a tus rutinas, pero no puedes permitirlo. Haz de esto un hábito firme, declara la palabra por la mañana,
Háblala sobre tu familia, ora sobre tu casa, mantén firmes tus murallas espirituales, porque esta es la verdad. Satanás no descansa, no espera a que estés listo, por eso es esencial permanecer vigilante en todo momento. Pero cuando estás envuelto por la palabra de Dios y caminas según sus promesas, el enemigo no tiene poder para dañarte. Si estás preparado para activar ese poder, para cubrirte a ti y a los tuyos, escribe amén aquí abajo. Y esto no es el final, porque ahora que sabes cómo defenderte, debes conocer el paso más decisivo. Hay algo que Satanás teme incluso más que tu fe, y es cuando eliges usar la palabra de Dios con autoridad. Es ahí cuando el combate cambia por completo. Lo que estás a punto de descubrir transformará tu forma de entender la batalla espiritual. Hay un momento que llega en la vida de todo creyente, un punto de inflexión en el que se presenta una decisión. ¿Seguirás viviendo como víctima de los ataques del enemigo o te levantarás con la autoridad que Dios te ha entregado? Este momento no se trata solo de saber, se trata de actuar con esa verdad en el corazón. Ahora has conocido el poder que contiene la palabra de Dios. Has entendido que no son frases vacías, sino vida y poder real. Una espada que corta las mentiras del adversario. Has visto que aquellos que comprenden esto, que lo declaran con fe y lo aplican a su vida, se convierten en un peligro para las tinieblas. Pero aún falta el paso final, porque saber no basta. Hay que caminar. El enemigo cuenta con que olvides esto, que después de hoy vuelvas a lo mismo de siempre, que este fuego se apague con el ruido del mundo, que la distracción robe lo que el Espíritu ha sembrado. Hoy tienes la elección. Puedes dejar que sea solo otro mensaje que te emocionó por un instante, o puedes tomar una decisión que cambie tu destino para siempre, porque vivir con la palabra en tu boca, con la promesa en tu corazón y la fe como escudo, te convierte en alguien que no puede ser vencido. Imagina levantarte cada mañana con valentía, sin miedo a lo que venga, porque sabes que estás cubierto con el poder del cielo. Imagina caminar con certeza, sabiendo que ninguna fuerza del mal puede prosperar contra ti. No es solo un sueño, es tu herencia como hijo de Dios, como está escrito en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa es la verdad. El poder ya te fue dado. No estás solo, no estás indefenso, no eres frágil. Este es el momento de dar el paso. Comienza hoy a vivir diferente. No permitas que el enemigo gane terreno. Habla la palabra de Dios todos los días. Declárala sobre tu casa, tu mente, tu cuerpo, tu porvenir. Cuando la lucha te toque la puerta, responde con firmeza. Di: Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dunas Timoteo 1:7. Cuando sientas presión, proclama: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Isaías 54:17. Y cuando la duda intente debilitar tu fe, recuérdate: el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Haz de la palabra de Dios tu base, tu fuerza y tu espada. Hay algo en tu interior que te lo dice, aunque no siempre puedas explicarlo con claridad. Sientes que algo no encaja, que el mundo se ha torcido de una manera que no debería. Observas el caos, el aumento del mal día tras día, y una voz en tu alma susurra que esto no es lo que Dios quería para sus hijos. Pero, ¿y si el motivo por el cual las tinieblas parecen avanzar con tanta fuerza es porque a los cristianos se les ha arrebatado su arma más poderosa? ¿Y si te dijera que hay un único versículo en toda la Biblia que el enemigo ha hecho lo imposible por mantener oculto? Porque sabe que si lo descubres, todo puede cambiar. No es una frase más ni un simple texto. Se trata de una revelación que tiene el poder de alterar el dominio espiritual. Hay fuerzas invisibles trabajando ahora mismo para que tú no llegues a conocer esta verdad. Quieren que te mantengas ocupado, distraído, convencido de que la fe es solo algo emocional, una rutina vacía sin verdadero impacto en el mundo invisible. Pero si prestas atención a lo que estás a punto de oír, si logras comprender el valor de lo que te han escondido, tu manera de ver al enemigo cambiará para siempre. Pregúntate algo. ¿Por qué crees que hoy tantas iglesias evitan hablar de guerra espiritual? ¿Por qué el mensaje del Evangelio ha sido suavizado hasta convertirse en promesas sin compromiso, motivación sin sacrificio, consuelo sin verdad? Es porque el enemigo conoce algo que muchos creyentes han olvidado. La palabra de Dios tiene poder, no solo poder simbólico, sino autoridad real para romper cadenas, para sanar,
para transformar. Y como dice la Escritura en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, no por no orar, no por no ir a misa, sino porque ignoran la verdad que los haría libres. Eso es lo que el enemigo ha buscado desde el principio, mantenerte alejado de este versículo concreto. Porque una vez que lo sepas, una vez que lo creas, tu vida espiritual ya no será la misma. Pero antes de revelarlo, hazte esta pregunta: ¿estás dispuesto a enfrentar la verdad? Porque una vez que la oigas, no podrás ignorarla, ni volver a vivir como si no supieras. Este mensaje requiere una respuesta. No bastará con escuchar. Muchos se retirarán en silencio, pero tú no. Tú sigues aquí porque Dios tiene algo mayor preparado para ti. A lo largo de la historia, el enemigo ha tratado de destruir, distorsionar o silenciar las verdades más poderosas de las Escrituras. ¿Recuerdas lo que hizo en el jardín del Edén? No atacó con violencia, atacó con duda. Alteró las palabras de Dios y sembró confusión en el corazón de Eva. Desde ese momento todo se vino abajo. Si estas palabras han tocado tu espíritu, no te calles. Escribe amén aquí abajo como señal de que aceptas la autoridad que Dios ya te entregó. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perder otras verdades que el enemigo quiere ocultarte. La estrategia de Satanás no ha cambiado. No llega con amenazas claras, llega con distracciones, con mentiras disfrazadas, con sermones vacíos que han eliminado la fuerza de la palabra. Y lo hizo con un versículo en especial, uno que, cuando es proclamado con fe, hace temblar todo el infierno. Tal vez te suene exagerado. Quizás pienses que no puede haber un solo versículo con tanto poder. Pero déjame preguntarte algo. Si tú estuvieras en guerra y tu enemigo supiera que tienes un arma capaz de garantizar la victoria, ¿qué haría? Haría todo lo posible para que jamás la usaras. Eso es exactamente lo que ha ocurrido. Hoy, millones de cristianos viven derrotados, dominados por la ansiedad, atrapados en una lucha constante, sin saber que ya poseen la autoridad para vencer. Muchas veces, sin darse cuenta, muchas iglesias han contribuido a mantener viva una mentira peligrosa. Ya sea por desconocimiento o por comodidad, han preferido centrar sus mensajes en temas agradables como el crecimiento personal, la prosperidad o el bienestar, dejando fuera algo esencial: la verdadera batalla espiritual que se libra a diario en el mundo invisible. ¿Cuántas veces has estado en una misa o reunión y has sentido que estabas en un espectáculo más que en un momento de adoración real? Un espacio donde el alma lucha, ora y se fortalece. El enemigo no tiembla ante un cristiano débil, no se inquieta por discursos que solo buscan agradar, sin autoridad ni profundidad. Lo que de verdad le provoca temor es un creyente que entiende el poder que le fue entregado por Dios. Y ese poder se activa cuando uno proclama con fe un versículo que ha sido ignorado por muchos. Es importante que estés preparado, porque una vez que lo veas con claridad, una vez que lo comprendas en lo más profundo de tu espíritu, no podrás volver atrás. Tendrás que decidir vivir con la fuerza que Dios ya te dio, o seguir en la oscuridad de la ignorancia. Pero no te engañes, ignorar esta verdad no te hará invisible al enemigo. La lucha ya comenzó, la reconozcas o no. La verdadera decisión es si actuarás con autoridad o seguirás permitiendo que el enemigo te robe la paz. ¿Estás listo? Porque lo que viene a continuación va a sacudir muchas ideas que tenías sobre el mundo espiritual. El versículo que Satanás más detesta está por ser revelado. Y cuando lo conozcas y lo proclames con convicción, entenderás por qué el enemigo ha intentado mantenerlo oculto durante siglos. Has llegado hasta aquí porque tu alma sabe que falta algo. Sientes en tu interior que existe una verdad más poderosa, una fuerza que no has aprovechado por completo y estás a punto de descubrirla. Lo que viene no es teoría, no es un pensamiento bonito, es un arma verdadera que puede transformarlo todo. Ese versículo que aterra al infierno está en Filipenses 2:10-11. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Detente un momento y deja que esto penetre tu corazón. Toda rodilla en todos los lugares. No hay fuerza, espíritu o entidad que pueda resistir el poder del nombre de Jesús. Cuando esta verdad se proclama desde la fe auténtica, el enemigo no tiene defensa. No es una sugerencia, no es una opinión humana, es una ley del cielo. Aún así, muchos creyentes caminan sin tocar este poder. Viven bajo presión espiritual, sintiéndose constantemente vencidos, abatidos y confundidos. ¿Por qué ocurre esto? Porque saber un versículo no basta. Hay que proclamarlo.
Hay que creerlo con todo el corazón y usarlo como un arma en cada batalla del alma. Por eso el enemigo ha hecho tanto esfuerzo para evitar que este pasaje sea conocido y vivido. Piensa bien, ¿con qué frecuencia has escuchado este versículo predicado con poder? ¿Cuántas veces has visto a un cristiano usarlo como escudo y espada? Se habla mucho del amor de Dios, de su gracia, de la esperanza, pero muy pocas veces se enseña sobre la guerra espiritual. Y eso es exactamente lo que el enemigo prefiere, porque la realidad es esta: a Satanás no le importa si crees en Jesús, si asistes a la iglesia o si haces buenas obras. Lo que lo asusta de verdad es cuando decides vivir en la autoridad que te fue entregada. Es ahí donde te conviertes en una amenaza real. Es ahí cuando él sabe que ya no puede tocarte. Entonces dime, ¿cuántas veces has sentido que algo invisible te oprime? ¿Cuántas veces has vivido con ansiedad, miedo, tristeza profunda o una oscuridad que no logras explicar? Eso no es casualidad, es un combate espiritual y el enemigo lucha por mantenerte atado, porque sabe que si descubres quién eres realmente en Cristo, él pierde toda influencia sobre ti. Aquí está el punto central: no basta con leer el versículo, no basta con saber que está en la Biblia. Tienes que pronunciarlo, tienes que declararlo en voz alta, usarlo como tu escudo, como tu espada, como tu grito de victoria, porque en ese nombre todo se doblega, porque ese nombre sigue siendo la pesadilla de todo lo que habita en la oscuridad. Cuando el adversario se levanta contra ti, cuando las luchas interiores intentan derrumbar tu ánimo y la opresión comienza a intensificarse, es en ese momento cuando debes mantenerte firme y declarar con valor: en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Te das cuenta de lo que eso implica? Significa que al proclamar esta palabra, todo poder maligno que se levanta contra ti debe ceder. Cada espíritu de temor, ansiedad o confusión debe retroceder. Las cadenas invisibles que te atan comienzan a romperse desde lo profundo. Esto no es una simple frase piadosa, es una orden respaldada por la autoridad suprema del cielo. Y una vez que comprendes su poder y comienzas a aplicarla en tu vida cotidiana, empezarás a notar la diferencia. El enemigo ya no podrá tocarte con la misma libertad. Sentirás una nueva seguridad en el alma, una paz más firme, una victoria que antes solo soñabas experimentar. Pero hay un obstáculo. Muchos que escuchen estas palabras no harán nada con ellas. Las tratarán como una enseñanza más, un pasaje más de la Biblia, una idea interesante que no merece seguimiento. Y justo por eso tantos creyentes siguen débiles, porque aunque conocen la verdad, no la ponen en práctica. El enemigo no tiembla ante quienes asisten cada semana a la iglesia sin convicción. Él teme a los que toman la palabra en serio y la convierten en su arma. Por eso, hoy te encuentras frente a una decisión importante. Puedes seguir como hasta ahora, repitiendo los mismos ciclos de dolor y resistencia. O puedes levantarte y ejercer la autoridad que se te ha dado sobre las tinieblas que te rodean. ¿Qué camino vas a tomar? Lo que elijas hoy marcará el rumbo de tu vida espiritual. Ya tienes el conocimiento. La pregunta es si vas a actuar con él. En la próxima parte exploraremos por qué este poder ha sido ocultado por tantas iglesias y qué pasos debes tomar para salir de la mentira. Porque si el nombre de Jesús es capaz de hacer temblar a todo ser del cielo, de la tierra y del abismo, si los demonios retroceden ante su sola mención, si la oscuridad no puede resistirse a su poder, entonces, ¿por qué no es el centro de cada predicación, de cada comunidad de fe, de cada creyente? ¿Por qué tantos cristianos caminan vencidos, agobiados por la ansiedad, la opresión y el miedo, cuando las Escrituras enseñan claramente que tienen autoridad sobre el enemigo? La respuesta sorprende por su sencillez. Muchas iglesias ya no enseñan la verdad completa. No es casualidad, no se trata solo de una evolución cultural o de una preferencia en el estilo pastoral. Es parte de un ataque planificado, una estrategia invisible que ha logrado desactivar la fuerza del pueblo de Dios. Cuanto menos conoce la gente su autoridad espiritual, más frágiles se vuelven. Y mientras más débiles son, menos representan una amenaza para el reino de las tinieblas. Y si no son una amenaza, el enemigo puede extender su influencia sobre personas, familias y naciones. Observa bien el contenido de muchas predicaciones actuales. Se habla de prosperidad, de sanidad emocional, de bienestar. Pero casi nunca se menciona la necesidad de arrepentimiento ni la autoridad que Cristo ha otorgado para la guerra espiritual. Muchos pastores han dejado fuera la realidad del infierno porque incomoda. Evitan mencionar el pecado porque no quieren herir sensibilidades. No enseñan el poder del nombre de Jesús
porque han abrazado una versión cómoda y pasiva del cristianismo. Pero la realidad es que el adversario no teme a una iglesia frágil, no le preocupa a quien asiste a los cultos, pero nunca ejerce el poder que le fue concedido. No se inquieta por quien conoce la Biblia, pero no la proclama. Solo teme a los que conocen y aplican la verdad con convicción. Quizás te preguntes, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo la iglesia, que antes se enfrentaba a los demonios y derrumbaba fortalezas, ha llegado a ser un lugar donde muchos dudan incluso de la existencia del mal espiritual? La respuesta está en una mentira lenta, persistente, disfrazada de modernidad, que ha infiltrado generación tras generación dentro del mismo cuerpo de Cristo. Hoy es el día en que puedes alzar tu voz y proclamar victoria, aunque el enemigo desee lo contrario. Si tú no quieres seguir viviendo en derrota espiritual, escribe amén aquí abajo y suscríbete ahora para permanecer conectado con la verdad que fortalece tu fe cada día. Todo comenzó con una elección. Cuando las iglesias dejaron de priorizar la verdad por encima de agradar a las multitudes, el adversario aprovechó. En el momento en que los pastores suavizaron sus mensajes para no incomodar a los oyentes, Satanás encontró la oportunidad. Cuando los cristianos dejaron de invocar el nombre de Jesús con autoridad y comenzaron a usarlo como una frase vacía, el enemigo supo que había ganado terreno. Y lo más preocupante es que muchos que se llaman cristianos ni siquiera lo notan. Creen que caminan en la verdad, pero han abrazado un evangelio sin fuerza, un evangelio que promete salvación sin enseñar cómo caminar en victoria, que predica el amor de Dios, pero nunca menciona que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Recuerdas la última vez que un mensaje tocó tu alma hasta lo más profundo? La última vez que una palabra te impulsó a reflexionar, a cambiar, a buscar a Dios con todo tu ser. Si ha pasado mucho tiempo, o tal vez nunca ha sucedido, entonces es hora de cuestionarse. ¿Estoy recibiendo toda la verdad o solo me están entregando lo que suena bien? Porque esto es crucial. El enemigo no se incomoda con que la gente crea en Jesús mientras no vivan bajo su poder. Él sabe que la fe sin obras está muerta. Sabe que un creyente tibio no representa una amenaza real para su reino. Por eso ha infiltrado tantas iglesias, haciendo que la oración ferviente, la espiritual y las declaraciones de poder parezcan exageradas. Piensa, si fueras Satanás, ¿no harías todo lo posible para impedir que las personas descubran que tienen autoridad sobre ti? ¿No trabajarías sin descanso para que la iglesia nunca se levante con toda su fuerza? Eso es lo que ha ocurrido. La iglesia de hoy ha sido silenciada, distraída, debilitada. Y mientras los creyentes no despierten, seguirán viviendo sin fruto, preguntándose por qué sus oraciones no tienen poder, por qué su vida espiritual no avanza, por qué parece que el enemigo siempre tiene la ventaja. Pero ahora tú ya sabes la verdad. Ya entiendes por qué este versículo resulta tan amenazante para el reino de las tinieblas. Porque en cuanto un creyente comprende verdaderamente Filipenses 2, 10 a 11, y deja de tratarlo como una frase bonita para empezar a declararlo con autoridad, todo comienza a cambiar. Las cadenas se rompen, la batalla se vence, el enemigo huye. Por eso no puedes ignorar este mensaje. No puedes volver a una fe débil, pasiva, sin fruto. Has recibido la mayor arma que existe, el nombre de Jesús. Pero la pregunta es, ¿vas a usarlo? Porque el poder del nombre de Jesús, cuando se pronuncia con fe verdadera, transforma todo. Y tú puedes comenzar a usarlo ahora mismo en tu propia vida. La respuesta está por llegar. Y cuando la escuches, tu forma de orar nunca volverá a ser la misma. Cuando un creyente entiende la verdad con claridad, su vida se convierte en una evidencia de esa verdad. La diferencia es visible. Y ahora ese poder también está al alcance de tu mano. Y una vez que escuches esta verdad, jamás volverás a orar como antes. Cuando un creyente despierta a la realidad del poder que hay en el nombre de Jesús y empieza a usarlo con autoridad verdadera, el mundo espiritual responde. El enemigo que antes operaba con libertad se encuentra desenmascarado, debilitado y sin poder. Esta es una dimensión espiritual que muchos cristianos jamás llegan a experimentar, no porque falte poder en Dios, sino porque nunca aprendieron a activarlo con convicción. En el momento en que proclamas Filipenses 2, 10 y 11 con fe firme, ocurre algo invisible pero real. Toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esto quiere decir que cada fuerza demoníaca, todo espíritu de miedo, cualquier lazo del enemigo se somete ante el nombre de Jesús. En cuanto esta verdad se declara con autoridad,
Satanás no tiene más opción que retroceder. ¿Por qué hay tanta fuerza en ese nombre? ¿Por qué decir Jesús con fe provoca una reacción tan violenta en el mundo de las tinieblas? Porque no es simplemente un nombre, es el recuerdo viviente de su derrota, es el sello de la victoria de Cristo. Imagínate un enemigo vencido en batalla, despojado de sus armas, humillado públicamente y cada vez que escucha el nombre del rey que lo venció, revive su caída. Eso es lo que ocurre en el mundo espiritual cuando se proclama el nombre de Jesús. Satanás ya fue derrotado, la cruz fue el final de su dominio. Cuando Cristo murió y resucitó, venció al pecado, a la muerte y a todo el infierno, pero el enemigo hace todo lo posible para que tú no lo vivas como si fueras vencedor. Quiere que sigas sintiéndote débil, acosado, atrapado, como si no tuvieras salida, pero la verdad es que no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo entregues. Aquí está el desafío. Muchos usan el nombre de Jesús, pero no ven resultados. Lo repiten, lo declaran, lo invocan, pero todo parece quedarse igual. ¿Por qué? Porque no basta con decir palabras. Lo que marca la diferencia es la fe absoluta en la autoridad que hay detrás de esas palabras. Observa lo que ocurrió en Hechos 19, 13 al 16. Unos hombres intentaron expulsar un demonio diciendo, en el nombre de Jesús que predica Pablo, les ordeno que salgan. Pero el espíritu maligno respondió, a Jesús lo conozco y a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? Y el hombre poseído los atacó con violencia. ¿Por qué pasó esto? Porque trataron el nombre de Jesús como una fórmula vacía, sin entender su poder real. El nombre de Jesús no es una frase mágica, es una manifestación del mismo poder de Dios, pero solo tiene fuerza cuando lo proclama alguien que vive bajo la autoridad de Cristo. Por eso el enemigo no teme a quienes solo pronuncian palabras. Él tiembla ante quienes caminan en santidad, viven en obediencia y hablan con la certeza de que le pertenecen al Señor. Así que te pregunto, ¿estás diciendo su nombre esperando que funcione por casualidad, sin saber si tienes poder al pronunciarlo? Porque el enemigo percibe la duda, sabe cuando estás inseguro, cuando tu fe es débil, cuando estás dividido por dentro, y si nota eso, te pondrá a prueba, te confrontará, intentará hacerte retroceder. Muchos oran, pero sus vidas no cambian. Hablan, pero no creen con el corazón. No basta con repetir, hay que vivir lo que se proclama. Porque cuando alguien entiende de verdad lo que representa el nombre de Jesús, cuando lo declara como una bandera de guerra y no como un simple recurso religioso, el mundo invisible reacciona sin demora. Las cadenas caen, los demonios huyen, la opresión se disipa, la influencia del mal retrocede ante el peso de esta verdad eterna. Piénsalo así, entras a una habitación oscura. No necesitas gritarle a las sombras ni empujarlas, solo necesitas encender la luz y la oscuridad desaparece. Eso es exactamente lo que pasa cuando pronuncias el nombre de Jesús con fe. Las tinieblas no tienen cómo resistir. Muchos buscan escapar de la opresión espiritual, pero ahí es donde tantos fallan. Mencionan el nombre de Jesús una sola vez y al no ver un cambio inmediato, se rinden. Piensan que no funcionó, que quizá les falta fe o que tal vez Dios no los escucha. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere que crean. La verdad es que la batalla espiritual requiere constancia, no momentos de impulso. La Escritura en Santiago 4:7 dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Resistir no es un acto pasivo, sino mantenerse firme, seguir orando, seguir declarando, sin ceder. Muchos oran una sola vez y esperan resultados instantáneos, pero el enemigo los prueba. Quiere saber si realmente confían en el poder del nombre de Jesús o se abandonarán cuando no vean resultados inmediatos. Por eso, la perseverancia es esencial. No dejes de clamar hasta que llegue la respuesta. No dejes de declarar el nombre de Jesús hasta que las cadenas se rompan. No detengas tu oración hasta que el enemigo haya sido completamente derrotado en tu vida. Solo hay una forma de vencer a quien te ataca, estar dispuesto a luchar. ¿Estás preparado para dejar atrás la derrota espiritual? ¿Estás listo para caminar en la victoria que Jesús ya ganó para ti? La siguiente parte es aún más importante. ¿Cómo actúa Satanás para impedir que utilices ese poder? ¿Y qué debes hacer para no volver a caer en sus trampas? Si el nombre de Jesús tiene poder absoluto, si toda rodilla debe doblarse y toda fuerza debe someterse a su autoridad, ¿por qué tantos creyentes siguen viviendo bajo derrota? ¿Por qué tantas personas sufren ansiedad, miedo, ataques espirituales, como si estuvieran sin defensa? La respuesta es más simple de lo que parece.
Satanás ha encontrado formas de hacer que los creyentes no usen la misma arma que podría destruirlo. No necesita que pierdas la fe, ni que dejes de leer la Biblia o de orar. Solo necesita que ignores la autoridad que ya se te ha dado. Lo logra a través de mentiras sutiles, cuidadosamente disfrazadas, que han sido sembradas en iglesias, corazones y culturas enteras. Y lo más peligroso es que muchos ni siquiera se dan cuenta de que han sido engañados. Una de las mejores estrategias del enemigo es convertir a los cristianos en personas pasivas. Hacerles creer que basta con tener fe en Jesús y que ya no importa nada más, que no necesitan pelear, que no es necesario librar batallas espirituales, que no hay que enfrentar la oscuridad porque Dios está al mando. Y aunque es cierto que Dios es el soberano, también es verdad que nos dio armas por un motivo. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo lo deja claro. Hay una batalla en marcha, no es simbólica ni imaginaria, es real, y sin embargo muchos creyentes viven como si esa guerra no existiera. Pasan la vida ignorando que están siendo atacados, influenciados y engañados por fuerzas invisibles. El enemigo sabe que si logra que ignores la batalla, nunca te defenderás, y si no te defiendes, seguirás débil, oprimido e ineficaz. Por eso tantas iglesias han dejado de hablar de guerra espiritual. Por eso tantos predicadores evitan enseñar sobre la autoridad del creyente, porque el enemigo sabe que en cuanto los cristianos despierten, él pierde el control. Pero la mentira va aún más lejos. El enemigo también intenta diluir la fuerza del nombre de Jesús, haciéndolo parecer una frase común, una expresión más entre muchas. Observa cuántas veces las personas dicen Jesús sin pensarlo, con ligereza, incluso sin respeto. Lo dicen sin convicción, sin comprender lo que implica. Se ha convertido en una costumbre, una rutina vacía, pero el nombre de Jesús no es una palabra más, es una declaración de victoria, una orden espiritual con peso legal que hace temblar a las tinieblas. Satanás teme ese nombre cuando es pronunciado por alguien que conoce su autoridad, pero si se dice sin fe, sin conocimiento, sin convicción real, no tiene impacto. Se convierte en una palabra más. Por eso el enemigo trabaja para debilitar la fe de los creyentes, porque sabe que el poder no está solo en decir el nombre, sino en proclamarlo con firmeza, con valentía y con una fe inquebrantable. Ha llegado el momento de levantarse. Escribe amén si crees que el nombre de Jesús puede transformar tu vida, y si anhelas seguir descubriendo cómo vencer en el mundo espiritual. Suscríbete ahora mismo para que no te pierdas ni uno solo de los mensajes que pueden marcar un antes y un después en tu camino de fe. Una de las estrategias más peligrosas del enemigo ha sido convencerte de que tus oraciones no tienen impacto. ¿Cuántas veces has orado sintiendo que no pasó nada? ¿Cuántas veces mencionaste el nombre de Jesús ante una dificultad y no viste cambios de inmediato? Eso es exactamente lo que busca el adversario. Quiere que ores una sola vez, no veas resultado y te des por vencido. Quiere que pienses que tus oraciones no valen, que no mueven nada, que no tienen efecto real en el mundo invisible. Pero esa es la mentira más grande de todas, porque la realidad es que cada vez que dices el nombre de Jesús algo ocurre. Aunque no lo veas, aunque no sientas nada al instante, el mundo espiritual se sacude. Las fuerzas de las tinieblas retroceden. Las cadenas comienzan a quebrarse. Las murallas del enemigo se debilitan. Él lo percibe, pero espera que tú no perseveres, que te canses justo antes del milagro, que digas el nombre de Jesús solo una o dos veces y luego te alejes, frustrado, pensando que todo fue en vano. Por eso la palabra enseña en Santiago 4:7 resistir al diablo y él huirá de vosotros. Resistir no es un acto momentáneo, es mantenerse firme, seguir luchando, rehusarse a retroceder. El enemigo no se rinde con facilidad, solo huye de aquellos que se plantan, que persisten, que proclaman el nombre de Jesús con una fe firme, una y otra vez, hasta que el cielo responde. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas bendiciones se quedaron en el camino porque dejaste de orar demasiado pronto? ¿Cuántas victorias se retrasaron porque te rendiste en medio del cansancio? ¿Cuántas batallas ganaron las tinieblas simplemente porque no aguantaste lo suficiente? Eso es lo que el enemigo no quiere que entiendas, que su poder es solo una ilusión, que solo puede vencer si tú se lo permites, que su autoridad es nula si tú decides no cederle lugar, porque la verdad es que ya fue derrotado y ahora que lo sabes ya no hay excusa.
Puedes seguir viviendo bajo la mentira que mantiene a tantos cristianos débiles y paralizados, o puedes levantarte y tomar la autoridad por la que Jesús entregó su vida. Lo que viene a continuación es aún más vital, porque ahora que comprendes cómo opera el enemigo, necesitas aprender exactamente cómo usar el nombre de Jesús para destruir sus planes en tu vida. Saber la verdad es solo el comienzo. El poder verdadero llega cuando comienzas a aplicarla. Ahora que has llegado hasta este punto, ahora que tus ojos han sido abiertos, no hay vuelta atrás. Has recibido una verdad que muchos nunca conocerán, una verdad que ha sido escondida por siglos, una verdad capaz de sacar tu vida espiritual de la debilidad y llevarla a la victoria. La pregunta es, ¿qué harás con esto? Porque solo saberlo no alcanza. Entender este mensaje no es suficiente. Reconocer que el nombre de Jesús hace temblar al infierno no basta. El poder real se manifiesta cuando actúas, cuando te levantas y usas lo que Dios ha puesto en tus manos. Durante mucho tiempo, el enemigo ha actuado con libertad en la vida de muchos creyentes. Les ha quitado la paz, la esperanza, la confianza. Los ha mantenido atrapados en luchas interminables, en ciclos de dolor, en derrotas espirituales constantes. Si alguna vez te has sentido atado, si te preguntaste por qué tus oraciones no surtían efecto, ¿por qué volvías a caer en la misma lucha una y otra vez? Ahora lo entiendes. El enemigo nunca temió que creyeras en Jesús. Muchos creen, incluso los demonios. Lo que él teme es el momento en que descubres el poder del nombre de Jesús. Ese momento ha llegado. Desde hoy ya no estás a merced de la mentira, ya no estás atrapado, ya no caminas en la ignorancia. Ahora tienes en tus manos algo que transforma realidades, el conocimiento, el poder y la autoridad para ordenar al enemigo que se retire, romper toda atadura y caminar en la victoria que Jesucristo ya ganó para ti. Entonces, ¿qué pasos debes seguir a partir de ahora? Primero, comienza a declarar el nombre de Jesús sobre cada área de tu vida. Pronúncialo con firmeza. Usa Filipenses 2, 10, 11 en tus momentos de oración. Cuando enfrentes una lucha, di con convicción: en el nombre de Jesús, toda rodilla debe doblarse. Cuando sientas ansiedad apoderarse de tu corazón, declara sin miedo: en el nombre de Jesús, todo espíritu debe someterse. Y si te sientes atacado, clama con fe: Jesucristo es el Señor, y ninguna arma forjada contra mí prosperará. Segundo, no abandones la oración. La batalla espiritual no es un evento aislado, sino un modo de vivir cada día. La Escritura enseña en 1 Tesalonicenses 5:17: orad sin cesar, porque cada vez que elevas una oración y proclamas la verdad, la presión del enemigo comienza a deshacerse. Tercero, comparte esta verdad. Si este mensaje ha encendido algo dentro de ti, piensa cuántas personas necesitan oírlo también. Hay quienes viven en derrota espiritual simplemente porque desconocen la autoridad que les ha sido dada en Cristo. Tú puedes ser parte de su despertar. No te quedes en silencio. El enemigo deseaba verte dormido, pasivo, sin luchar. Quería que siguieras creyendo que eras débil y sin poder, pero hoy has despertado. Y cuando uno despierta de verdad, no puede volver a vivir como antes. Si estás listo para avanzar en esta verdad, escribe amén en los comentarios como una declaración abierta. Hazlo para que el mundo espiritual sepa qué camino has elegido. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora para no perder los mensajes que Dios tiene preparados para ti. El enemigo intenta silenciar la verdad en todas partes, pero mientras tú permanezcas aquí, seguirás recibiendo la fuerza viva y pura de la palabra de Dios. Gracias por estar presente, por escuchar, por permanecer hasta el final. No estás aquí por casualidad. Dios mismo te ha traído porque te está llamando a algo mayor, algo más profundo. Este es solo el inicio. La guerra es real, pero también lo es la victoria. Y aquellos que permanezcan firmes hasta el fin serán salvos. Mantente fuerte, mantente despierto y nunca dejes de proclamar el nombre de Jesús. Y si te dijera que aún puedes recuperar lo que creías perdido, la alegría, la seguridad espiritual y el poder de proteger a tu familia con solo abrir tu boca y declarar una verdad divina. Existe un secreto que puede cambiarlo todo, un poder escondido en las Escrituras que muchos han pasado por alto, pero que tú, si lo comprendes hoy, puedes usarlo para sanar tu alma, romper maldiciones familiares, traer bendición sobre tus hijos y nietos y cerrar para siempre las puertas al enemigo. Satanás ha hecho todo lo posible durante décadas para que no lo descubras,
porque sabe que si lo haces, tu vida dejará de ser terreno de batalla y comenzará a ser un refugio de luz y autoridad. Este secreto no es solo un versículo más, es una arma espiritual viva, una revelación que abre los cielos, debilita la oscuridad y devuelve al creyente lo que el enemigo le robó en silencio durante años. Papa Loen ha señalado con claridad que uno de los mayores triunfos del enemigo es lograr que el alma viva sin saber que está en guerra. Muchos caminan por la vida sin darse cuenta de que una batalla espiritual se libra constantemente a su alrededor. Creen que sus luchas, miedos y fracasos son meros aspectos de la existencia, pero hay más. Algunas de esas batallas no son físicas, sino espirituales. Hay una razón detrás del desánimo, de la confusión que no cesa, de la presión invisible. Hay un enemigo trabajando con sutileza, obstaculizando el acceso al poder que Dios ya ha entregado. Y esa razón se llama engaño, porque esa ha sido siempre su estrategia principal, la mentira. El enemigo no siempre ataca de forma abierta, prefiere la sombra, susurra mentiras, siembra dudas, distrae a las almas. Una de sus falsedades más grandes es convencer al creyente de que está indefenso, de que no tiene poder, de que debe resignarse a vivir bajo derrota, opresión y miseria. Pero eso no es verdad, porque Dios ya proveyó una herramienta espiritual que estremece al infierno mismo. Esta arma, cuando es usada con fe genuina, transforma el ambiente, libera a los cautivos y hace huir a los espíritus impuros. Se trata de un versículo, uno que Satanás ha intentado desesperadamente mantener fuera de tu vista. Y no es coincidencia que muchas veces cueste tanto leer la Biblia o pasar tiempo con Dios. Todo responde a una estrategia, porque cuando alguien comienza a proclamar la palabra, el control del enemigo se desmorona. La carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Esto no es poesía espiritual, es verdad absoluta. No son palabras sin vida, sino una espada real en la batalla invisible. Y cuando se empuña correctamente, ni siquiera el infierno puede resistir. Papa Loen, en una de sus meditaciones más íntimas, compartía que la palabra no fue dada solo para ser leída, sino para ser proclamada con convicción. Cuando el alma la hace suya, cuando la voz del creyente la declara, el enemigo huye. Pero ¿cuál es ese versículo? ¿Por qué tantos nunca han aprendido a usarlo? ¿Por qué hay tanto silencio al respecto en tantas iglesias? Porque reconocer el poder real de las Escrituras cambiaría el juego. Porque si el cuerpo de Cristo comprendiera su autoridad verdadera, si cada creyente entendiera que no necesita vivir bajo la opresión ni la esclavitud del miedo, las estrategias del enemigo se derrumbarían. Así que mantiene a las personas ocupadas, distraídas, cómodas. Les hace creer que los combates espirituales son irrelevantes, que basta con ser buenos y asistir a la iglesia de vez en cuando. Pero la Escritura enseña otra cosa. En 1 Pedro 5:8 leemos: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Esto quiere decir que hay un enemigo activo, buscando puntos vulnerables en la fe, momentos de debilidad, ocasiones para atacar. Pero hay esperanza. Dios no ha dejado a sus hijos indefensos. Hay un versículo que revela las intenciones del adversario, que rompe sus mentiras, que fortalece al creyente y le da ventaja en toda batalla. Un versículo tan poderoso que, al ser proclamado en voz alta, el enemigo no puede soportarlo. A pesar de que miles de creyentes escuchan la palabra cada semana, la realidad es que muy pocos la usan con autoridad. Muchos no comprenden que lo que sale de sus labios tiene un efecto directo sobre su vida. Cada palabra que pronuncian, ya sea para bien o para mal, tiene un impacto real en su caminar espiritual. En el libro de Proverbios 18:21 leemos: «La lengua tiene poder sobre la vida y la muerte». ¿Alguna vez te has detenido a pensar en eso? Tus palabras no son vacías, llevan un peso espiritual. Lo que declaras en medio del dolor, lo que dices cuando la oscuridad aprieta, tiene poder para mover lo invisible. Satanás conoce bien esta verdad. Por eso hace todo lo posible para mantenerte en silencio. Por eso quiere evitar que uses un versículo específico. Porque cuando lo haces, cuando lo proclamas con fe, todo empieza a cambiar en el ámbito espiritual. Recuerda cómo actuó Jesús cuando fue tentado en el desierto. No discutió, no razonó, no gritó. Respondió con la Escritura. 3 veces repitió: «Escrito está», y el enemigo tuvo que retirarse. Si el propio Hijo de Dios usó la palabra como defensa, ¿por qué tantos creyentes la dejan de lado?
La respuesta es sencilla. El enemigo los ha convencido de que no sirve. Pero, ¿y si hoy decides no seguir creyendo esa mentira? ¿Y si decides usar el arma que el infierno más teme? No estás viendo esto por casualidad. Hay una razón divina para que esta verdad llegue a ti en este momento, porque desde hoy, tu vida puede comenzar a transformarse. No estás condenado a seguir en el mismo estado. Si estás sintiéndote débil, si te enfrentas a fuerzas que no ves, si sientes opresión o pesadez, escucha esto. No eres impotente. Se te ha dado autoridad. Dios te ha confiado una herramienta. Y cuando comiences a usar ese versículo con fe y constancia, verás resultados que nunca pensaste posibles. Pero antes necesitas saber cuál es ese versículo. Necesitas comprender por qué tiene tanto poder. Porque una vez que lo entiendes, una vez que lo declaras con convicción, una vez que activas el poder que ya fue puesto en tus manos, el enemigo pierde terreno. Este es tu momento. El momento de levantarte y reclamar lo que el enemigo te ha robado por tanto tiempo. En la próxima parte compartiré contigo el versículo que Satanás ha querido mantener oculto. Y cuando lo leas, cuando lo entiendas y comiences a declararlo, verás cómo las cosas cambian en tu entorno y en tu interior. Prepárate, porque lo que sigue sacudirá los cimientos del mundo espiritual. Si estás dispuesto a someterte al Señor y no permitir que el enemigo siga tomando decisiones por ti, escribe amén en los comentarios. Que ese sea tu acto de fe, que sea tu decisión de vivir cada día bajo el poder de la palabra de Dios. Hay una razón profunda por la que Satanás pone tanto empeño en impedir que las personas lean, comprendan y proclamen la Escritura. Él conoce su poder. Sabe que cuando un creyente abraza con firmeza la autoridad que Dios le ha dado, su control empieza a debilitarse. Por eso lanza distracciones, mentiras y confusión, porque no puede permitir que descubras la verdad. Pero ahora ha llegado el tiempo de abrir los ojos. Es el momento de ver lo que por tanto tiempo ha estado escondido. Hay un versículo en la Biblia que muestra claramente cómo actúa el enemigo y cómo puedes vencerlo. Está en Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Este versículo no es solo un buen consejo, es una ley espiritual. Es una estrategia del cielo que, cuando se aplica, obliga al enemigo a huir. Es la clave para vencer ataques espirituales, opresiones demoníacas y hasta los problemas diarios que parecen no tener solución. Pero no lo leas por encima porque hay una verdad más profunda encerrada en esas palabras. La primera parte dice, someteos a Dios. Y allí es donde muchos fallan. Quieren resistir al diablo, quieren verlo huir, quieren ser libres de la esclavitud espiritual, pero no se han rendido completamente al Señor. Siguen con un pie en el mundo, acariciando sus pecados, sin querer entregarse por completo. La autoridad solo tiene efecto cuando uno permanece bajo el mando de quien lo dirige. Si un soldado abandona su posición o actúa por su cuenta, pierde la cobertura y la fuerza que le da formar parte del ejército. Lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. Nadie puede esperar vencer al enemigo si no está bajo la cobertura de Dios. Satanás entiende muy bien la autoridad. Reconoce cuando una persona está verdaderamente rendida a Dios y cuando solo aparenta. Percibe si alguien camina en obediencia o vive en compromisos a medias. Por eso, tantos creyentes siguen atrapados en ataques espirituales. Quieren resistir al diablo, pero no se han entregado completamente al Señor. No se puede separar una cosa de la otra. Solo cuando la sumisión es verdadera, la resistencia se vuelve eficaz. Resistir al diablo no significa simplemente aguantar o esperar que los ataques se detengan. Significa levantarse, declarar la verdad, confrontar las mentiras del enemigo y rechazar, rendirse ante la duda o la tentación. Es una postura activa, una decisión consciente de mantenerse firme. Jesús lo dejó claro cuando fue tentado en el desierto. Satanás intentó engañarlo con palabras torcidas, con promesas vacías, con artimañas, pero Jesús respondió con la palabra. Cada vez que fue atacado declaró, está escrito, y cada vez el enemigo fue derrotado. Esa es la verdadera resistencia. No consiste en ignorar al enemigo, sino en usar la palabra de Dios como arma para quebrar su poder, para deshacer su influencia y para echarlo de tu vida. Y la promesa final del versículo lo confirma. Y huirá de vosotros. No dice que podría huir, ni que quizás lo hará. Dice que huirá. Es una certeza. Cuando estás rendido completamente a Dios y resistes con firmeza, Satanás no tiene opción, no puede quedarse, no puede continuar su obra, está obligado a marcharse. Por eso él se esfuerza tanto en mantener a las personas alejadas del conocimiento de la palabra.
porque si comprendieran la autoridad que ya poseen, su control se rompería al instante. Es como un prisionero encerrado por años, pensando que la celda está cerrada, sin saber que la llave siempre ha estado allí. La puerta jamás estuvo cerrada con llave, solo el miedo lo mantenía dentro. Pero cuando usa esa llave, entra en libertad. Así trabaja el enemigo, no con cadenas reales, sino con mentiras. Mentiras que dicen que no podrás ser libre, que eres demasiado débil, demasiado pecador, demasiado roto para levantarte. Mentiras que aseguran que Dios te ha olvidado. Pero la verdad es que Jesús ya venció. La autoridad ya te fue entregada. La llave está en tus manos. ¿La usarás? Algunas personas entienden esta verdad, pero aún eligen quedarse en la derrota. Prefieren creer las mentiras, seguir encerrados en su dolor. Pero otros se levantarán, tomarán la palabra, se someterán a Dios, resistirán al enemigo y lo verán huir. ¿Qué decisión tomarás tú? No es solo un versículo más, es una estrategia del cielo, una herramienta entregada para que no tengas que vivir más en derrota espiritual. Pero no basta con conocerla, hay que declararla, hay que vivirla. Hoy puedes tomar esa decisión, elegir la obediencia, elegir la resistencia, elegir la victoria. Porque lo que más teme el enemigo es ver a un creyente ejercer la autoridad que ya le ha sido dada. Si en verdad estás preparado para dar este paso, si tu corazón está listo para ver cómo el enemigo se aleja de tu vida, entonces escribe amén en los comentarios. Que ese sea tu momento de decisión, porque lo que estás a punto de descubrir tiene el poder de cambiarlo todo. En la parte siguiente vas a ser testigo de lo que ocurre en el mundo espiritual cuando empiezas a declarar con convicción la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando activas ese poder escondido? ¿Qué pasa cuando entras en la autoridad que ya te fue concedida desde lo alto? Lo que estás por descubrir no te dejará indiferente. Quédate, porque esto apenas comienza. En el ámbito invisible existe un momento en el que todo cambia, un punto en el que las tinieblas retroceden, en el que las mentiras que por años han atormentado a las almas se disuelven, y en el que cadenas que han mantenido a tantos cautivos finalmente se rompen. Ese momento no ocurre por azar, no es producto de la casualidad. Se manifiesta cuando la palabra de Dios es pronunciada con fe y firmeza. Muchos no alcanzan a entender el verdadero poder que contiene la palabra divina. Algunos creen que leer la Biblia es solamente parte de una rutina religiosa. Pero cada vez que hablas en voz alta las promesas de Dios, algo concreto sucede en el reino invisible. ¿Y si te dijera que tus palabras tienen peso real, que al ser dichas en fe liberan poder celestial y se convierten en armas en las manos del creyente? La Biblia lo afirma con claridad. En Hebreos 4:12 leemos, «La palabra de Dios es viva y eficaz». No se trata de palabras vacías impresas en papel. Es una fuerza viva, una espada espiritual capaz de penetrar lo más profundo y cuando tú la proclamas, jamás vuelve sin haber cumplido su propósito. Isaías 55:11 lo dice así, «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía». Esta proclamación pone en movimiento realidades celestiales, abre puertas, cambia atmósferas. Satán lo sabe muy bien. Por eso hace todo lo posible para mantener a las personas en silencio. Sabe que mientras mantengas la boca cerrada, mientras dejes tu Biblia cerrada, mientras guardes para ti la verdad, él aún tiene margen para operar. Pero en el momento en que decides hablar lo que Dios ya habló, todo comienza a cambiar. Piensa por un instante en cómo comenzó la creación, cómo dio origen Dios al universo. Habló, dijo, sea la luz y la luz fue. Génesis 1:3. Todo lo que existe fue creado por la palabra. Ahora imagina lo que ocurre cuando tú, creado a su imagen y lleno de su espíritu, comienzas a declarar esa misma palabra sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus circunstancias. El enemigo no puede resistir la verdad. Su reino se sostiene en el engaño, en la confusión, en la mentira. Pero cuando la palabra de Dios se proclama, su dominio se deshace. Por eso Jesús en el desierto no debatió ni dialogó con el tentador, simplemente respondió, escrito está, y Satán no tuvo más opción que retroceder. Cada vez que tú pronuncias esa palabra, haces lo mismo que hizo el Señor. Empuñas la misma espada, participas del mismo poder. Entonces, ¿qué ocurre realmente en el plano espiritual cuando hablas las Escrituras? Primero se produce un cambio en la atmósfera. Si alguna vez entraste en un lugar y sentiste un peso inexplicable, una opresión extraña, una ansiedad sin motivo, entonces sabes que el mundo espiritual es tan real como el físico. Cuando declaras la palabra de Dios, haces que la luz penetre en esa oscuridad.
Ordenas un cambio de clima espiritual. Segundo, activas el movimiento de los ángeles. El Salmo 103:20 dice, «Bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto». Es decir, cuando tú proclamas las Escrituras, te alineas con el cielo, y las huestes celestiales se movilizan a tu favor. Tercero, obligas al enemigo a retroceder. Santiago 4:7 declara, «Resistid al diablo y huirá de vosotros». Pero resistir no significa ignorarlo, significa enfrentarlo con la palabra. Cada vez que abres tu boca con la Escritura, lo confrontas directamente y finalmente transformas tu interior. Romanos 12:2 nos dice, «Sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento». Cada vez que proclamas la palabra de Dios, estás renovando tu mente, rompiendo patrones negativos, cambiando temor por fe, duda, por confianza y desesperación, por esperanza. Por eso el enemigo hace todo lo posible para que el pueblo guarde silencio. Susurra mentiras como «eso no servirá» o «tu fe no es suficiente». Hace creer que basta con leer en voz baja, sin necesidad de proclamar nada, pero él sabe la verdad. Cuando la palabra de Dios se declara con voz firme, se convierte en una verdadera arma espiritual. Hay miles de testimonios de personas que vieron cambios inmediatos al comenzar a proclamar la Escritura. Una mujer compartió que cada noche enfrentaba un miedo paralizante. Sentía una presencia oscura en su habitación, susurrándole palabras de terror, llenando el ambiente de angustia. Por años lo intentó todo, medicamentos, distracciones, incluso escapismos destructivos, pero nada le dio libertad. Hasta que un día decidió hacer algo diferente. En vez de esconderse bajo las cobijas, se sentó, tomó su Biblia y empezó a proclamar en voz alta el Salmo 91. «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Aquella noche algo cambió. La oscuridad que invadía su cuarto se disipó y desde entonces nunca más volvió a experimentar aquel tipo de ataque. ¿La razón? Porque la palabra de Dios lleva en sí misma un poder que Satanás no puede resistir. No tiene defensa contra ella. No puede contradecirla ni apagarla. Allí ocurre lo extraordinario. Ahora puedes entender por qué Satanás quiere que no abras tu Biblia. ¿Por qué insiste en mantenerte ocupado, agotado, con dudas? ¿Por qué detesta que proclames la verdad? Porque cuando lo haces, sus obras se deshacen. Imagina lo que pasaría si hicieras esto todos los días. Si en vez de dejar que las dificultades gobiernen tu ánimo, declararas, «Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio», según 2 Timoteo 1:7. Imagina que cuando enfrentas oposición, te levantarás diciendo, «Ninguna arma forjada contra mí prosperará», como dice Isaías 54, Safa 17. O que al sentirte débil, recordarás con voz firme, «Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo», tal como enseña primero a Juan 4:4. ¿Lo ves ahora? La palabra de Dios es tu espada. El enemigo no tiembla por tus emociones, no se inmuta por tus pensamientos. Pero sí tiembla cuando un creyente se levanta y proclama la palabra con autoridad. Tú decides, ¿seguirás en silencio? ¿Permitirás que las mentiras del enemigo sigan operando en tu vida? ¿O vas a tomar lo que ya se te ha dado y declarar una verdad que lo obligue a huir? Si estás listo para empuñar esta espada, escribe Hada Amén y prepárate, porque lo que viene a continuación te llevará aún más profundo. Ahora que entiendes el poder que se activa al declarar las Escrituras, es momento de aprender a usarlas con estrategia para proteger tu vida y a los tuyos. Porque cuando aprendes a utilizar este poder de forma constante, Satanás ya no tiene lugar en tu historia. Lo que aprenderás a continuación puede cambiarlo todo. No te vayas. Hay una guerra por tu alma, una batalla invisible que se libra ahora mismo. Lo reconozcas o no, hay fuerzas que intentan debilitar tu fe, robarte la paz y desviar tu propósito. Pero hay esperanza. No estás indefenso. Has recibido un arma que puede resguardar tu vida, tu familia, tu futuro y cada área que te pertenece. Ya sabes que proclamar la palabra no es un acto religioso, sino una estrategia espiritual. El enemigo no puede resistirlo, ni frenarlo, ni ignorarlo. Cada vez que un creyente habla la palabra con fe, algo se mueve en lo invisible. Las cadenas se rompen y las mentiras del enemigo son silenciadas. Pero saber esto es solo el primer paso. La pregunta real es, ¿cómo usarás este poder? ¿Cómo protegerás con él a los que amas? La Biblia nos ofrece instrucciones precisas.
Uno de los pasajes más fuertes en cuanto a protección espiritual es el Salmo 91. Muchos lo llaman la oración del soldado, porque tiene un poder sobrenatural para proteger a quienes lo proclaman. Este salmo no es simple poesía, es un pacto espiritual, una promesa viva de seguridad para los que depositan su confianza en Dios. Todo empieza con sus palabras. Quien permanece en el refugio del Altísimo reposa bajo la sombra del Todopoderoso. A Él le declararé con confianza. Él es mi refugio, mi fortaleza, mi Dios, en quien pongo toda mi esperanza. Estas palabras no son simples frases reconfortantes, son una guía clara para vivir bajo la protección divina. Observa que dice, le declararé al Señor. No dice, lo pensaré ni lo leeré en silencio. La instrucción es hablarlo, porque lo que uno proclama con la boca tiene autoridad. Esta es la primera clave para usar la palabra de Dios como escudo. Hay que decirla en voz alta y con fe cada día. No basta con conocer estas promesas en el corazón. Hay que activarlas con palabras, con convicción. Imagina a un soldado que entra al combate sin armadura. Puede sentirse valiente, pero si no lleva protección, queda expuesto a cualquier ataque. Así ocurre con quienes atraviesan la vida sin declarar activamente la cobertura de Dios. Se vuelven vulnerables a agresiones espirituales que podrían haberse evitado. Y el enemigo lo sabe muy bien. Por eso, hace todo lo posible para que dejes de orar, para que calles la palabra, para que no cubras tu casa con el nombre de Jesús. Quiere verte en el campo de batalla sin defensa, pero todo puede comenzar a cambiar desde hoy. Si deseas levantar un muro espiritual alrededor de tu hogar y de los tuyos, hay pasos concretos que puedes seguir. Primero, empieza el día con la palabra. Antes de ver el teléfono, sin tono, antes de preocuparte por tus tareas, habla en voz alta las promesas de Dios sobre tu vida. Declara el Salmo 91. Di con seguridad, ninguna arma forjada contra mí prosperará, como está escrito en Isaías 54, 17. Repite también, el Señor es mi refugio y mi fortaleza, como afirma el Salmo 91, 2. Al hacerlo, estás marcando el rumbo del día, colocándote bajo el amparo celestial. Segundo, cubre tu hogar con oración. Muchas familias han vivido situaciones de angustia constante, pesadillas o perturbaciones extrañas en sus casas, pero cuando decidieron orar habitación por habitación, proclamando las promesas de Dios en voz alta, todo cambió. La paz regresó, el mal desapareció y la presencia oscura fue echada fuera. Las Escrituras muestran que incluso los objetos pueden convertirse en puntos de fe. En Hechos 19, 11, 12, los pañuelos que Pablo había tocado eran llevados a los enfermos y recibían sanidad. Si un objeto puede llevar la unción, imagina lo que ocurre cuando atraviesas tu casa hablando las Escrituras en cada rincón, declarando que ninguna fuerza de oscuridad tiene permiso para entrar. Tercero, cubre a tu familia con tus oraciones. Si tienes hijos, sobrinos, seres queridos, tus palabras pueden ser un escudo protector sobre ellos. El enemigo siempre está al acecho, buscando una grieta, una debilidad en la fe, un momento en que alguien esté vulnerable. Pero cuando intercedes, cuando hablas vida sobre tu familia, cuando proclamas que están cubiertos con la sangre de Jesús, el cielo se mueve a favor de ellos. Muchos padres han contado cómo proclamaron versículos específicos sobre sus hijos y fueron testigos de una protección sobrenatural. Una madre compartió que leía cada mañana el Salmo 91:11 sobre su hijo antes de enviarlo a la escuela. Un día hubo un accidente con un autobús, pero el conductor se detuvo justo a tiempo. Las autoridades dijeron que era imposible haber evitado la colisión, pero todos reconocieron que fue la protección de Dios actuando. Así es como la palabra de Dios transforma el día a día, pero no basta con hacerlo una sola vez. Esto es una forma de vivir. Es caminar cada jornada en la autoridad que Jesús te otorgó. El enemigo espera que lo olvides, que después de un par de días vuelvas a tus rutinas, pero no puedes permitirlo. Haz de esto un hábito firme, declara la palabra por la mañana, háblala sobre tu familia, ora sobre tu casa, mantén firmes tus murallas espirituales, porque esta es la verdad. Satanás no descansa, no espera a que estés listo, por eso es esencial permanecer vigilante en todo momento. Pero cuando estás envuelto por la palabra de Dios y caminas según sus promesas, el enemigo no tiene poder para dañarte. Si estás preparado para activar ese poder, para cubrirte a ti y a los tuyos, escribe amén aquí abajo. Y esto no es el final, porque ahora que sabes cómo defenderte, debes conocer el paso más decisivo.
Hay algo que Satanás teme incluso más que tu fe, y es cuando eliges usar la palabra de Dios con autoridad. Es ahí cuando el combate cambia por completo. Lo que estás a punto de descubrir transformará tu forma de entender la batalla espiritual. Hay un momento que llega en la vida de todo creyente, un punto de inflexión en el que se presenta una decisión. ¿Seguirás viviendo como víctima de los ataques del enemigo o te levantarás con la autoridad que Dios te ha entregado? Este momento no se trata solo de saber, se trata de actuar con esa verdad en el corazón. Ahora has conocido el poder que contiene la palabra de Dios. Has entendido que no son frases vacías, sino vida y poder real. Una espada que corta las mentiras del adversario. Has visto que aquellos que comprenden esto, que lo declaran con fe y lo aplican a su vida, se convierten en un peligro para las tinieblas. Pero aún falta el paso final, porque saber no basta. Hay que caminar. El enemigo cuenta con que olvides esto, que después de hoy vuelvas a lo mismo de siempre, que este fuego se apague con el ruido del mundo, que la distracción robe lo que el espíritu ha sembrado. Hoy tienes la elección. Puedes dejar que sea solo otro mensaje que te emocionó por un instante, o puedes tomar una decisión que cambie tu destino para siempre, porque vivir con la palabra en tu boca, con la promesa en tu corazón y la fe como escudo, te convierte en alguien que no puede ser vencido. Imagina levantarte cada mañana con valentía, sin miedo a lo que venga porque sabes que estás cubierto con el poder del cielo. Imagina caminar con certeza, sabiendo que ninguna fuerza del mal puede prosperar contra ti. No es solo un sueño, es tu herencia como hijo de Dios, como está escrito en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa es la verdad. El poder ya te fue dado. No estás solo, no estás indefenso, no eres frágil. Este es el momento de dar el paso. Comienza hoy a vivir diferente. No permitas que el enemigo gane terreno. Habla la palabra de Dios todos los días. Declárala sobre tu casa, tu mente, tu cuerpo, tu porvenir. Cuando la lucha te toque la puerta, responde con firmeza. Di: Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dunas Timoteo 1:7. Cuando sientas presión, proclama: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Isaías 54:17. Y cuando la duda intente debilitar tu fe, recuérdate: el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Haz de la palabra de Dios tu base, tu fuerza y tu espada. Hay algo en tu interior que te lo dice, aunque no siempre puedas explicarlo con claridad. Sientes que algo no encaja, que el mundo se ha torcido de una manera que no debería. Observas el caos, el aumento del mal día tras día, y una voz en tu alma susurra que esto no es lo que Dios quería para sus hijos. Pero, ¿y si el motivo por el cual las tinieblas parecen avanzar con tanta fuerza es porque a los cristianos se les ha arrebatado su arma más poderosa? ¿Y si te dijera que hay un único versículo en toda la Biblia que el enemigo ha hecho lo imposible por mantener oculto? Porque sabe que si lo descubres, todo puede cambiar. No es una frase más ni un simple texto. Se trata de una revelación que tiene el poder de alterar el dominio espiritual. Hay fuerzas invisibles trabajando ahora mismo para que tú no llegues a conocer esta verdad. Quieren que te mantengas ocupado, distraído, convencido de que la fe es solo algo emocional, una rutina vacía sin verdadero impacto en el mundo invisible. Pero si prestas atención a lo que estás a punto de oír, si logras comprender el valor de lo que te han escondido, tu manera de ver al enemigo cambiará para siempre. Pregúntate algo. ¿Por qué crees que hoy tantas iglesias evitan hablar de guerra espiritual? ¿Por qué el mensaje del Evangelio ha sido suavizado hasta convertirse en promesas sin compromiso, motivación sin sacrificio, consuelo sin verdad? Es porque el enemigo conoce algo que muchos creyentes han olvidado. La palabra de Dios tiene poder, no solo poder simbólico, sino autoridad real para romper cadenas, para sanar, para transformar. Y como dice la Escritura en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, no por no orar, no por no ir a misa, sino porque ignoran la verdad que los haría libres. Eso es lo que el enemigo ha buscado desde el principio, mantenerte alejado de este versículo concreto. Porque una vez que lo sepas, una vez que lo creas, tu vida espiritual ya no será la misma. Pero antes de revelarlo, hazte esta pregunta: ¿estás dispuesto a enfrentar la verdad? Porque una vez que la oigas, no podrás ignorarla, ni volver a vivir como si no supieras.
Este mensaje requiere una respuesta. No bastará con escuchar. Muchos se retirarán en silencio, pero tú no. Tú sigues aquí porque Dios tiene algo mayor preparado para ti. A lo largo de la historia, el enemigo ha tratado de destruir, distorsionar o silenciar las verdades más poderosas de las Escrituras. ¿Recuerdas lo que hizo en el jardín del Edén? No atacó con violencia, atacó con duda, alteró las palabras de Dios y sembró confusión en el corazón de Eva. Desde ese momento todo se vino abajo. Si estas palabras han tocado tu espíritu, no te calles. Escribe amén aquí abajo como señal de que aceptas la autoridad que Dios ya te entregó. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perder otras verdades que el enemigo quiere ocultarte. La estrategia de Satanás no ha cambiado. No llega con amenazas claras, llega con distracciones, con mentiras disfrazadas, con sermones vacíos que han eliminado la fuerza de la palabra. Y lo hizo con un versículo en especial, uno que, cuando es proclamado con fe, hace temblar todo el infierno. Tal vez te suene exagerado. Quizás pienses que no puede haber un solo versículo con tanto poder. Pero déjame preguntarte algo. Si tú estuvieras en guerra y tu enemigo supiera que tienes un arma capaz de garantizar la victoria, ¿qué haría? Haría todo lo posible para que jamás la usaras. Eso es exactamente lo que ha ocurrido. Hoy, millones de cristianos viven derrotados, dominados por la ansiedad, atrapados en una lucha constante, sin saber que ya poseen la autoridad para vencer. Muchas veces, sin darse cuenta, muchas iglesias han contribuido a mantener viva una mentira peligrosa. Ya sea por desconocimiento o por comodidad, han preferido centrar sus mensajes en temas agradables como el crecimiento personal, la prosperidad o el bienestar, dejando fuera algo esencial. La verdadera batalla espiritual que se libra a diario en el mundo invisible. ¿Cuántas veces has estado en una misa o reunión y has sentido que estabas en un espectáculo más que en un momento de adoración real? Un espacio donde el alma lucha, ora y se fortalece. El enemigo no tiembla ante un cristiano débil, no se inquieta por discursos que solo buscan agradar, sin autoridad ni profundidad. Lo que de verdad le provoca temor es un creyente que entiende el poder que le fue entregado por Dios. Y ese poder se activa cuando uno proclama con fe un versículo que ha sido ignorado por muchos. Es importante que estés preparado, porque una vez que lo veas con claridad, una vez que lo comprendas en lo más profundo de tu espíritu, no podrás volver atrás. Tendrás que decidir vivir con la fuerza que Dios ya te dio, o seguir en la oscuridad de la ignorancia. Pero no te engañes, ignorar esta verdad no te hará invisible al enemigo. La lucha ya comenzó, la reconozcas o no. La verdadera decisión es si actuarás con autoridad o seguirás permitiendo que el enemigo te robe la paz. ¿Estás listo? Porque lo que viene a continuación va a sacudir muchas ideas que tenías sobre el mundo espiritual. El versículo que Satanás más detesta está por ser revelado. Y cuando lo conozcas y lo proclames con convicción, entenderás por qué el enemigo ha intentado mantenerlo oculto durante siglos. Has llegado hasta aquí porque tu alma sabe que falta algo. Sientes en tu interior que existe una verdad más poderosa, una fuerza que no has aprovechado por completo y estás a punto de descubrirla. Lo que viene no es teoría, no es un pensamiento bonito, es un arma verdadera que puede transformarlo todo. Ese versículo que aterra al infierno está en Filipenses 2:10-11. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Detente un momento y deja que esto penetre tu corazón. Toda rodilla en todos los lugares. No hay fuerza, espíritu o entidad que pueda resistir el poder del nombre de Jesús. Cuando esta verdad se proclama desde la fe auténtica, el enemigo no tiene defensa. No es una sugerencia, no es una opinión humana, es una ley del cielo. Aún así, muchos creyentes caminan sin tocar este poder. Viven bajo presión espiritual, sintiéndose constantemente vencidos, abatidos y confundidos. ¿Por qué ocurre esto? Porque saber un versículo no basta. Hay que proclamarlo, hay que creerlo con todo el corazón y usarlo como un arma en cada batalla del alma. Por eso el enemigo ha hecho tanto esfuerzo para evitar que este pasaje sea conocido y vivido. Piensa bien, ¿con qué frecuencia has escuchado este versículo predicado con poder? ¿Cuántas veces has visto a un cristiano usarlo como escudo y espada? Se habla mucho del amor de Dios, de su gracia, de la esperanza, pero muy pocas veces se enseña sobre la guerra espiritual. Y eso es exactamente lo que el enemigo prefiere, porque la realidad es esta: a Satanás no le importa si crees en Jesús.
si asistes a la iglesia o si haces buenas obras. Lo que lo asusta de verdad es cuando decides vivir en la autoridad que te fue entregada. Es ahí donde te conviertes en una amenaza real. Es ahí cuando Él sabe que ya no puede tocarte. Entonces dime, ¿cuántas veces has sentido que algo invisible te oprime? ¿Cuántas veces has vivido con ansiedad, miedo, tristeza profunda o una oscuridad que no logras explicar? Eso no es casualidad, es un combate espiritual y el enemigo lucha por mantenerte atado, porque sabe que si descubres quién eres realmente en Cristo, Él pierde toda influencia sobre ti. Aquí está el punto central, no basta con leer el versículo, no basta con saber que está en la Biblia. Tienes que pronunciarlo, tienes que declararlo en voz alta, usarlo como tu escudo, como tu espada, como tu grito de victoria, porque en ese nombre todo se doblega, porque ese nombre sigue siendo la pesadilla de todo lo que habita en la oscuridad. Cuando el adversario se levanta contra ti, cuando las luchas interiores intentan derrumbar tu ánimo y la opresión comienza a intensificarse, es en ese momento cuando debes mantenerte firme y declarar con valor: en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Te das cuenta de lo que eso implica? Significa que al proclamar esta palabra, todo poder maligno que se levanta contra ti debe ceder. Cada espíritu de temor, ansiedad o confusión debe retroceder. Las cadenas invisibles que te atan comienzan a romperse desde lo profundo. Esto no es una simple frase piadosa, es una orden respaldada por la autoridad suprema del cielo. Y una vez que comprendes su poder y comienzas a aplicarla en tu vida cotidiana, empezarás a notar la diferencia. El enemigo ya no podrá tocarte con la misma libertad. Sentirás una nueva seguridad en el alma, una paz más firme, una victoria que antes solo soñabas experimentar. Pero hay un obstáculo. Muchos que escuchen estas palabras no harán nada con ellas. Las tratarán como una enseñanza más, un pasaje más de la Biblia, una idea interesante que no merece seguimiento. Y justo por eso tantos creyentes siguen débiles, porque aunque conocen la verdad, no la ponen en práctica. El enemigo no tiembla ante quienes asisten cada semana a la iglesia sin convicción. Él teme a los que toman la palabra en serio y la convierten en su arma. Por eso, hoy te encuentras frente a una decisión importante. Puedes seguir como hasta ahora, repitiendo los mismos ciclos de dolor y resistencia. O puedes levantarte y ejercer la autoridad que se te ha dado sobre las tinieblas que te rodean. ¿Qué camino vas a tomar? Lo que elijas hoy marcará el rumbo de tu vida espiritual. Ya tienes el conocimiento. La pregunta es si vas a actuar con él. En la próxima parte exploraremos por qué este poder ha sido ocultado por tantas iglesias y qué pasos debes tomar para salir de la mentira. Porque si el nombre de Jesús es capaz de hacer temblar a todo ser del cielo, de la tierra y del abismo, si los demonios retroceden ante su sola mención, si la oscuridad no puede resistirse a su poder, entonces, ¿por qué no es el centro de cada predicación, de cada comunidad de fe, de cada creyente? ¿Por qué tantos cristianos caminan vencidos, agobiados por la ansiedad, la opresión y el miedo, cuando las Escrituras enseñan claramente que tienen autoridad sobre el enemigo? La respuesta sorprende por su sencillez. Muchas iglesias ya no enseñan la verdad completa. No es casualidad, no se trata solo de una evolución cultural o de una preferencia en el estilo pastoral. Es parte de un ataque planificado, una estrategia invisible que ha logrado desactivar la fuerza del pueblo de Dios. Cuanto menos conoce la gente su autoridad espiritual, más frágiles se vuelven. Y mientras más débiles son, menos representan una amenaza para el reino de las tinieblas. Y si no son una amenaza, el enemigo puede extender su influencia sobre personas, familias y naciones. Observa bien el contenido de muchas predicaciones actuales. Se habla de prosperidad, de sanidad emocional, de bienestar. Pero casi nunca se menciona la necesidad de arrepentimiento ni la autoridad que Cristo ha otorgado para la guerra espiritual. Muchos pastores han dejado fuera la realidad del infierno porque incomoda. Evitan mencionar el pecado porque no quieren herir sensibilidades. No enseñan el poder del nombre de Jesús porque han abrazado una versión cómoda y pasiva del cristianismo. Pero la realidad es que el adversario no teme a una iglesia frágil, no le preocupa a quien asiste a los cultos, pero nunca ejerce el poder que le fue concedido. No se inquieta por quien conoce la Biblia, pero no la proclama. Solo teme a los que conocen y aplican la verdad con convicción. Quizás te preguntes, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo la iglesia, que antes se enfrentaba a los demonios y derrumbaba fortalezas, ha llegado a ser un lugar donde muchos dudan incluso de la existencia del mal espiritual? La respuesta está en una mentira lenta,
persistente, disfrazada de modernidad, que ha infiltrado generación tras generación dentro del mismo cuerpo de Cristo. Hoy es el día en que puedes alzar tu voz y proclamar victoria, aunque el enemigo desee lo contrario. Si tú no quieres seguir viviendo en derrota espiritual, escribe amén aquí abajo y suscríbete ahora para permanecer conectado con la verdad que fortalece tu fe cada día. Todo comenzó con una elección. Cuando las iglesias dejaron de priorizar la verdad por encima de agradar a las multitudes, el adversario aprovechó. En el momento en que los pastores suavizaron sus mensajes para no incomodar a los oyentes, Satanás encontró la oportunidad. Cuando los cristianos dejaron de invocar el nombre de Jesús con autoridad y comenzaron a usarlo como una frase vacía, el enemigo supo que había ganado terreno. Y lo más preocupante es que muchos que se llaman cristianos ni siquiera lo notan. Creen que caminan en la verdad, pero han abrazado un evangelio sin fuerza, un evangelio que promete salvación sin enseñar cómo caminar en victoria, que predica el amor de Dios, pero nunca menciona que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Recuerdas la última vez que un mensaje tocó tu alma hasta lo más profundo? La última vez que una palabra te impulsó a reflexionar, a cambiar, a buscar a Dios con todo tu ser. Si ha pasado mucho tiempo, o tal vez nunca ha sucedido, entonces es hora de cuestionarse. ¿Estoy recibiendo toda la verdad o solo me están entregando lo que suena bien? Porque esto es crucial. El enemigo no se incomoda con que la gente crea en Jesús mientras no vivan bajo su poder. Él sabe que la fe sin obras está muerta. Sabe que un creyente tibio no representa una amenaza real para su reino. Por eso ha infiltrado tantas iglesias, haciendo que la oración ferviente, la espiritual y las declaraciones de poder parezcan exageradas. Piensa, si fueras Satanás, ¿no harías todo lo posible para impedir que las personas descubran que tienen autoridad sobre ti? ¿No trabajarías sin descanso para que la iglesia nunca se levante con toda su fuerza? Eso es lo que ha ocurrido. La iglesia de hoy ha sido silenciada, distraída, debilitada, y mientras los creyentes no despierten, seguirán viviendo sin fruto, preguntándose por qué sus oraciones no tienen poder, por qué su vida espiritual no avanza, por qué parece que el enemigo siempre tiene la ventaja. Pero ahora tú ya sabes la verdad. Ya entiendes por qué este versículo resulta tan amenazante para el reino de las tinieblas. Porque en cuanto un creyente comprende verdaderamente Filipenses 2, 10 a 11, y deja de tratarlo como una frase bonita para empezar a declararlo con autoridad, todo comienza a cambiar. Las cadenas se rompen, la batalla se vence, el enemigo huye. Por eso no puedes ignorar este mensaje. No puedes volver a una fe débil, pasiva, sin fruto. Has recibido la mayor arma que existe, el nombre de Jesús. Pero la pregunta es, ¿vas a usarlo? Porque el poder del nombre de Jesús, cuando se pronuncia con fe verdadera, transforma todo. Y tú puedes comenzar a usarlo ahora mismo en tu propia vida. La respuesta está por llegar. Y cuando la escuches, tu forma de orar nunca volverá a ser la misma. Cuando un creyente entiende la verdad con claridad, su vida se convierte en una evidencia de esa verdad. La diferencia es visible. Y ahora ese poder también está al alcance de tu mano. Y una vez que escuches esta verdad, jamás volverás a orar como antes. Cuando un creyente despierta a la realidad del poder que hay en el nombre de Jesús y empieza a usarlo con autoridad verdadera, el mundo espiritual responde. El enemigo que antes operaba con libertad se encuentra desenmascarado, debilitado y sin poder. Esta es una dimensión espiritual que muchos cristianos jamás llegan a experimentar, no porque falte poder en Dios, sino porque nunca aprendieron a activarlo con convicción. En el momento en que proclamas Filipenses 2, 10 y 11 con fe firme, ocurre algo invisible pero real. Toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esto quiere decir que cada fuerza demoníaca, todo espíritu de miedo, cualquier lazo del enemigo se somete ante el nombre de Jesús. En cuanto esta verdad se declara con autoridad, Satanás no tiene más opción que retroceder. ¿Por qué hay tanta fuerza en ese nombre? ¿Por qué decir Jesús con fe provoca una reacción tan violenta en el mundo de las tinieblas? Porque no es simplemente un nombre, es el recuerdo viviente de su derrota, es el sello de la victoria de Cristo. Imagínate un enemigo vencido en batalla, despojado de sus armas, humillado públicamente y cada vez que escucha el nombre del rey que lo venció, revive su caída. Eso es lo que ocurre en el mundo espiritual cuando se proclama el nombre de Jesús. Satanás ya fue derrotado, la cruz fue el final de su dominio,
Cuando Cristo murió y resucitó, venció al pecado, a la muerte y a todo el infierno, pero el enemigo hace todo lo posible para que tú no lo vivas como si fueras vencedor. Quiere que sigas sintiéndote débil, acosado, atrapado, como si no tuvieras salida, pero la verdad es que no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo entregues. Aquí está el desafío. Muchos usan el nombre de Jesús, pero no ven resultados. Lo repiten, lo declaran, lo invocan, pero todo parece quedarse igual. ¿Por qué? Porque no basta con decir palabras. Lo que marca la diferencia es la fe absoluta en la autoridad que hay detrás de esas palabras. Observa lo que ocurrió en Hechos 19, 13 al 16. Unos hombres intentaron expulsar un demonio diciendo, en el nombre de Jesús que predica Pablo, les ordeno que salgan. Pero el espíritu maligno respondió, a Jesús lo conozco y a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? Y el hombre poseído los atacó con violencia. ¿Por qué pasó esto? Porque trataron el nombre de Jesús como una fórmula vacía, sin entender su poder real. El nombre de Jesús no es una frase mágica, es una manifestación del mismo poder de Dios, pero solo tiene fuerza cuando lo proclama alguien que vive bajo la autoridad de Cristo. Por eso el enemigo no teme a quienes solo pronuncian palabras. Él tiembla ante quienes caminan en santidad, viven en obediencia y hablan con la certeza de que le pertenecen al Señor. Así que te pregunto, ¿estás diciendo su nombre esperando que funcione por casualidad, sin saber si tienes poder al pronunciarlo? Porque el enemigo percibe la duda, sabe cuando estás inseguro, cuando tu fe es débil, cuando estás dividido por dentro, y si nota eso, te pondrá a prueba, te confrontará, intentará hacerte retroceder. Muchos oran, pero sus vidas no cambian. Hablan, pero no creen con el corazón. No basta con repetir, hay que vivir lo que se proclama. Porque cuando alguien entiende de verdad lo que representa el nombre de Jesús, cuando lo declara como una bandera de guerra y no como un simple recurso religioso, el mundo invisible reacciona sin demora. Las cadenas caen, los demonios huyen, la opresión se disipa, la influencia del mal retrocede ante el peso de esta verdad eterna. Piénsalo así, entras a una habitación oscura. No necesitas gritarle a las sombras ni empujarlas, solo necesitas encender la luz y la oscuridad desaparece. Eso es exactamente lo que pasa cuando pronuncias el nombre de Jesús con fe. Las tinieblas no tienen cómo resistir. Muchos buscan escapar de la opresión espiritual, pero ahí es donde tantos fallan. Mencionan el nombre de Jesús una sola vez y al no ver un cambio inmediato, se rinden. Piensan que no funcionó, que quizá les falta fe o que tal vez Dios no los escucha. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere que crean. La verdad es que la batalla espiritual requiere constancia, no momentos de impulso. La Escritura en Santiago 4:7 dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Resistir no es un acto pasivo, sino mantenerse firme, seguir orando, seguir declarando, sin ceder. Muchos oran una sola vez y esperan resultados instantáneos, pero el enemigo los prueba. Quiere saber si realmente confían en el poder del nombre de Jesús o se abandonarán cuando no vean resultados inmediatos. Por eso, la perseverancia es esencial. No dejes de clamar hasta que llegue la respuesta. No dejes de declarar el nombre de Jesús hasta que las cadenas se rompan. No detengas tu oración hasta que el enemigo haya sido completamente derrotado en tu vida. Solo hay una forma de vencer a quien te ataca, estar dispuesto a luchar. ¿Estás preparado para dejar atrás la derrota espiritual? ¿Estás listo para caminar en la victoria que Jesús ya ganó para ti? La siguiente parte es aún más importante. ¿Cómo actúa Satanás para impedir que utilices ese poder? ¿Y qué debes hacer para no volver a caer en sus trampas? Si el nombre de Jesús tiene poder absoluto, si toda rodilla debe doblarse y toda fuerza debe someterse a su autoridad, ¿por qué tantos creyentes siguen viviendo bajo derrota? ¿Por qué tantas personas sufren ansiedad, miedo, ataques espirituales, como si estuvieran sin defensa? La respuesta es más simple de lo que parece. Satanás ha encontrado formas de hacer que los creyentes no usen la misma arma que podría destruirlo. No necesita que pierdas la fe, ni que dejes de leer la Biblia o de orar. Solo necesita que ignores la autoridad que ya se te ha dado. Lo logra a través de mentiras sutiles, cuidadosamente disfrazadas, que han sido sembradas en iglesias, corazones y culturas enteras. Y lo más peligroso es que muchos ni siquiera se dan cuenta de que han sido engañados. Una de las mejores estrategias del enemigo es convertir a los cristianos en personas pasivas. Hacerles creer que basta con tener fe en Jesús y que ya no importa nada más, que no necesitan pelear,
que no es necesario librar batallas espirituales, que no hay que enfrentar la oscuridad porque Dios está al mando. Y aunque es cierto que Dios es el soberano, también es verdad que nos dio armas por un motivo. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo lo deja claro. Hay una batalla en marcha, no es simbólica ni imaginaria, es real. Y sin embargo, muchos creyentes viven como si esa guerra no existiera. Pasan la vida ignorando que están siendo atacados, influenciados y engañados por fuerzas invisibles. El enemigo sabe que si logra que ignores la batalla, nunca te defenderás. Y si no te defiendes, seguirás débil, oprimido e ineficaz. Por eso tantas iglesias han dejado de hablar de guerra espiritual. Por eso tantos predicadores evitan enseñar sobre la autoridad del creyente. Porque el enemigo sabe que en cuanto los cristianos despierten, él pierde el control. Pero la mentira va aún más lejos. El enemigo también intenta diluir la fuerza del nombre de Jesús, haciéndolo parecer una frase común, una expresión más entre muchas. Observa cuántas veces las personas dicen Jesús sin pensarlo, con ligereza, incluso sin respeto. Lo dicen sin convicción, sin comprender lo que implica. Se ha convertido en una costumbre, una rutina vacía, pero el nombre de Jesús no es una palabra más. Es una declaración de victoria, una orden espiritual con peso legal que hace temblar a las tinieblas. Satanás teme ese nombre cuando es pronunciado por alguien que conoce su autoridad, pero si se dice sin fe, sin conocimiento, sin convicción real, no tiene impacto. Se convierte en una palabra más. Por eso el enemigo trabaja para debilitar la fe de los creyentes, porque sabe que el poder no está solo en decir el nombre, sino en proclamarlo con firmeza, con valentía y con una fe inquebrantable. Ha llegado el momento de levantarse. Escribe amén si crees que el nombre de Jesús puede transformar tu vida, y si anhelas seguir descubriendo cómo vencer en el mundo espiritual, suscríbete ahora mismo para que no te pierdas ni uno solo de los mensajes que pueden marcar un antes y un después en tu camino de fe. Una de las estrategias más peligrosas del enemigo ha sido convencerte de que tus oraciones no tienen impacto. ¿Cuántas veces has orado sintiendo que no pasó nada? ¿Cuántas veces mencionaste el nombre de Jesús ante una dificultad y no viste cambios de inmediato? Eso es exactamente lo que busca el adversario. Quiere que ores una sola vez, no veas resultado y te des por vencido. Quiere que pienses que tus oraciones no valen, que no mueven nada, que no tienen efecto real en el mundo invisible. Pero esa es la mentira más grande de todas, porque la realidad es que cada vez que dices el nombre de Jesús algo ocurre. Aunque no lo veas, aunque no sientas nada al instante, el mundo espiritual se sacude. Las fuerzas de las tinieblas retroceden. Las cadenas comienzan a quebrarse. Las murallas del enemigo se debilitan. Él lo percibe, pero espera que tú no perseveres, que te canses justo antes del milagro, que digas el nombre de Jesús solo una o dos veces y luego te alejes, frustrado, pensando que todo fue en vano. Por eso la palabra enseña en Santiago 4:7 resistir al diablo y él huirá de vosotros. Resistir no es un acto momentáneo, es mantenerse firme, seguir luchando, rehusarse a retroceder. El enemigo no se rinde con facilidad, solo huye de aquellos que se plantan, que persisten, que proclaman el nombre de Jesús con una fe firme, una y otra vez, hasta que el cielo responde. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas bendiciones se quedaron en el camino porque dejaste de orar demasiado pronto? ¿Cuántas victorias se retrasaron porque te rendiste en medio del cansancio? ¿Cuántas batallas ganaron las tinieblas simplemente porque no aguantaste lo suficiente? Eso es lo que el enemigo no quiere que entiendas, que su poder es solo una ilusión, que solo puede vencer si tú se lo permites, que su autoridad es nula si tú decides no cederle lugar, porque la verdad es que ya fue derrotado y ahora que lo sabes ya no hay excusa. Puedes seguir viviendo bajo la mentira que mantiene a tantos cristianos débiles y paralizados, o puedes levantarte y tomar la autoridad por la que Jesús entregó su vida. Lo que viene a continuación es aún más vital, porque ahora que comprendes cómo opera el enemigo, necesitas aprender exactamente cómo usar el nombre de Jesús para destruir sus planes en tu vida. Saber la verdad es solo el comienzo. El poder verdadero llega cuando comienzas a aplicarla. Ahora que has llegado hasta este punto, ahora que tus ojos han sido abiertos, no hay vuelta atrás. Has recibido una verdad que muchos nunca conocerán, una verdad que ha sido escondida por siglos,
una verdad capaz de sacar tu vida espiritual de la debilidad y llevarla a la victoria. La pregunta es, ¿qué harás con esto? Porque solo saberlo no alcanza. Entender este mensaje no es suficiente. Reconocer que el nombre de Jesús hace temblar al infierno no basta. El poder real se manifiesta cuando actúas, cuando te levantas y usas lo que Dios ha puesto en tus manos. Durante mucho tiempo, el enemigo ha actuado con libertad en la vida de muchos creyentes. Les ha quitado la paz, la esperanza, la confianza. Los ha mantenido atrapados en luchas interminables, en ciclos de dolor, en derrotas espirituales constantes. Si alguna vez te has sentido atado, si te preguntaste por qué tus oraciones no surtían efecto, por qué volvías a caer en la misma lucha una y otra vez, ahora lo entiendes. El enemigo nunca temió que creyeras en Jesús. Muchos creen, incluso los demonios. Lo que él teme es el momento en que descubres el poder del nombre de Jesús. Ese momento ha llegado. Desde hoy ya no estás a merced de la mentira, ya no estás atrapado, ya no caminas en la ignorancia. Ahora tienes en tus manos algo que transforma realidades, el conocimiento, el poder y la autoridad para ordenar al enemigo que se retire, romper toda atadura y caminar en la victoria que Jesucristo ya ganó para ti. Entonces, ¿qué pasos debes seguir a partir de ahora? Primero, comienza a declarar el nombre de Jesús sobre cada área de tu vida. Pronúncialo con firmeza. Usa Filipenses 2, 10, 11 en tus momentos de oración. Cuando enfrentes una lucha, di con convicción: en el nombre de Jesús, toda rodilla debe doblarse. Cuando sientas ansiedad apoderarse de tu corazón, declara sin miedo: en el nombre de Jesús, todo espíritu debe someterse. Y si te sientes atacado, clama con fe: Jesucristo es el Señor, y ninguna arma forjada contra mí prosperará. Segundo, no abandones la oración. La batalla espiritual no es un evento aislado, sino un modo de vivir cada día. La Escritura enseña en 1 Tesalonicenses 5:17: orad sin cesar, porque cada vez que elevas una oración y proclamas la verdad, la presión del enemigo comienza a deshacerse. Tercero, comparte esta verdad. Si este mensaje ha encendido algo dentro de ti, piensa cuántas personas necesitan oírlo también. Hay quienes viven en derrota espiritual simplemente porque desconocen la autoridad que les ha sido dada en Cristo. Tú puedes ser parte de su despertar. No te quedes en silencio. El enemigo deseaba verte dormido, pasivo, sin luchar. Quería que siguieras creyendo que eras débil y sin poder, pero hoy has despertado. Y cuando uno despierta de verdad, no puede volver a vivir como antes. Si estás listo para avanzar en esta verdad, escribe amén en los comentarios como una declaración abierta. Hazlo para que el mundo espiritual sepa qué camino has elegido. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora para no perder los mensajes que Dios tiene preparados para ti. El enemigo intenta silenciar la verdad en todas partes, pero mientras tú permanezcas aquí, seguirás recibiendo la fuerza viva y pura de la palabra de Dios. Gracias por estar presente, por escuchar, por permanecer hasta el final. No estás aquí por casualidad. Dios mismo te ha traído porque te está llamando a algo mayor, algo más profundo. Este es solo el inicio. La guerra es real, pero también lo es la victoria. Y aquellos que permanezcan firmes hasta el fin serán salvos. Mantente fuerte, mantente despierto y nunca dejes de proclamar el nombre de Jesús.